afrontar el partido pasa por aceptar la posición, eso está ahí, la clasificación, afrontar el partido como cualquier otro, de la importancia que tiene y intentar sacarlo aquí delante de nuestro público, intentando cambiar la tendencia que tendemos en casa de momento de no sacar los partidos. Mañana, martes, 9:30, Coliseum Burgos. Hora, fecha, cita, una final, otra más para Hereda San Pablo Burgos. Ante el colista de la Liga Endesa, el Betis, juegan penúltimo contra último, los dos que ocupan puestos de descenso ante el público burgalés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y no se me ha olvidado quitarme la mascarilla. Los tiempos que corren nos obligan a ser cautos. Solo el tiempo, precisamente el tiempo dirá si estábamos en lo cierto, si teníamos razón al estar hoy lo más protegidos posibles. Vamos a tratar de hacer un programa normal, habitual, de balance especial de lo que ha sido este 2021 para el deporte burgalés, sin dejar de lado, como veían con Hereda San Pablo Burgos, la actualidad. Vamos a estar acompañados, pero seguros, haciendo televisión, también acompañándoles a ustedes. Arrancamos en directo, 4:04, aquí en la 8 Burgos comienza No Solo Fútbol. Centro Dental Virgen del Manzano les ofrece esta sección. Y esta que van a ver es la imagen de ayer, la imagen en el baloncesto, una visita especial, sorpresa para Hereda San Pablo Burgos en su sesión de entrenamiento en el Coliseum. La afición del conjunto azulón que se personó en un nutrido grupo, en un selecto grupo, para lanzar un último grito de aliento a los suyos antes del vital partido con el Betis. Maldonado habla en las horas previas de aceptar la posición que tienen, de aceptar la situación y de sacar el partido adelante más allá del apoyo, porque depende de ellos. Ahora es el turno de los jugadores. Después tenemos que jugar nosotros, a jugar y meterlas y que no las metan e intentar ganar los partidos. O sea, el nivel de juego, a nivel de confianza o de sentirse arropado, eso siempre ayuda. Pero reitero que después tú eres el que tienes que en la pista sacar los partidos adelante. Esa es la realidad. Para cerrar este último programa de 2021 y para hablar de baloncesto en este tiempo muerto, estamos protegidos, seguros. Es la primera vez que hacemos este programa con mascarilla. Están en esta mesa de No Solo Fútbol Verónica Fernández, que es periodista en Agencia de FEOLA. Verónica, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Y está también Alberto Ayuso. Alberto, bienvenido a tu casa después de un tiempito. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por decir algo, porque bueno, los tiempos que corren no sé si invitan demasiado a sonreír. Estamos sonriendo. Los tiempos que corren son tiempos complicados, pero yo creo que la sonrisa la tenemos puesta y encantado de estar aquí, por supuesto, cómo no, Samuel. Hay quien dice, ¿para qué sonreímos, no, en estos tiempos si llevamos mascarilla? Bueno, hay que sonreír igualmente, sí, ¿no? Se nos nota cuando sonreímos, ¿no? A pesar de la mascarilla. Yo creo que se nota en la mirada. Este va a ser hoy un programa de miradas y de básquet. Para hablar de lo que ha sido este 2021 en baloncesto hay varias citas, varias fechas, varios elementos ineludibles, pero también de actualidad. Verónica, mañana el Betis, otra final, una más, aunque Maldonado no se ha cansado, ¿no?, de quitarle presión a sus jugadores, de decir que es un partido más, cuya importancia es igual a la de otros. El partido de mañana es importante porque ya es meterse en un lío de los gordos, ¿no? Yo creo que sí, que no es un partido igual a los demás, es casi un partido a cara o cruz. Si pierdes, te quedas a una victoria de Betis, que se te recorta Betis una victoria, te alejas totalmente de los equipos que están justo por arriba, en los que estabas empatados hasta el otro día cuando se perdió en Obradoiro, y se complicaría mucho la temporada porque ya tendrías que recuperar no solamente el básquet a veras contra los equipos de rivales directos, sino también intentar dar la sorpresa, como por ejemplo se dio en Gran Canaria, con algún otro equipo para poder intentar salvar la categoría. Alberto, un balance, un primer titular de lo que está siendo este año San Pablo Burgos. Después vamos a ir con ese 2021, pero claro, no has estado por aquí y
tengo que preguntarte, ¿no? ¿Qué te está pareciendo esta nueva página después de una tan exitosa como la del año pasado, con mucha presión y expectativas también, seguro, ¿no? Hombre, yo creo que es el corte que ha habido después de una temporada, entre una temporada y otra, ¿no? Nos da una sensación muy ambivalente, una sensación muy extraña, puesto que venimos de tocar el cielo, de estar en lo más alto, de llegar a unas cotas impresionantes de satisfacción y de conseguir cotas deportivas impresionantes, y de repente un verano en el que todo iba a ser una cuestión de transición para seguir más o menos en esa dinámica, más o menos con esa línea, pues se han empezado a juntar los astros y estamos allá abajo, perdiendo partidos, con sensaciones extrañas, con cambios de jugadores, con cambios de entrenador y con una sensación, pues eso, insisto, ¿no? Muy extraña. A la hora de hacer un balance de toda una temporada, o de todo un año, ¿no? En la que ha habido 2 temporadas, y en una temporada hemos jugado una Copa del Rey, hemos jugado unos playoffs, hemos jugado competiciones europeas, incluso la Intercontinental, y de repente ahora pues, estamos aquí para jugarnos a cara de perro totalmente contra el Betis, que ha ganado 2 partidos y que es un equipo súper malo, pues entonces se extraña, es complicado el balance, raro, sí. Uno trata de asimilar, ¿no? Emociones tan distintas en tan poco tiempo. Sí, así es el deporte, ¿no? También es cierto que así es el deporte tiene este componente, por eso es maravilloso. El básquet es un juego de mucho, hay un componente también racha fundamental, y sí que es cierto que una ACB, que es una liga tan competitiva, como te deslices mínimamente, te puedes ver ahí abajo y ya entras en una dinámica negativa, cambios de jugadores, cambios de entrenador, que te quieres dar cuenta, has perdido media docena de partidos, 6, 7, 8, 9, y ya la temporada se pone muy cuesta arriba. Yo, el escenario este de puestos de descenso, LEP, etcétera, etcétera, o sea, es que como si me hablaras en un idioma que ya se me ha olvidado, ¿no? O sea, es un código que no llego a comprender. Entonces yo, haciendo un acto de fe, y además creyendo que va a ser así, ganaremos al Betis, ganaremos más partidos, remontaremos un poco y nos pelearemos pues con Obradoiro, con Fuenlabrada, con todos estos equipos que están arriba, con Bilbao, y salvaremos la categoría, y el año que viene haremos un equipazo y estaremos un poquito mejor. La última en Liga Endesa fue contra Obradoiro, la derrota en Santiago de Compostela, también la derrota con Vilnius. Aquí en casa parece que los males que hasta ahora solo nos afectaban en ACB se han extendido un poco a Europa, aunque es cierto que se ve una pequeña evolución. Y sobre el juego, Alberto, te pregunto, en lo poco que hemos conocido de momento a Maldonado, él suele guardarse bastante la pizarra, ¿no? Para su staff, para su cuartito oscuro donde preparan partidos, y habla mucho de emociones, de que el baloncesto es un juego de emociones, de actitudes, de dinámicas, de sentidos. No sé si coincides tanto en eso o es una manera de hablar de otras cosas para quitarle presión a sus jugadores. Él habla mucho de la cabeza de sus jugadores, y ha incidido bastante en ello, ¿eh? Y estoy de acuerdo con él, y yo creo que él es así, ¿no? Lo que pasa es que eso necesita más tiempo, ¿no? Que un entrenador que tenga una metodología dura, espartana, casi cartesiana, y diga, bueno, pues esto yo sé que es una fórmula de éxito, y con esto ganamos 3 o 4 partidos y salvamos la categoría. Él dice que la tiene. A mí me da la sensación de que va a ser más una cuestión de tiempo. Yo, por supuesto, espero equivocarme, que soy un modesto opinador y nada más, ¿no? Si estás aquí tan modesto, no. Y bueno, lo que pasa es que me da la sensación, estos partidos, pues un poco avalan más mi teoría que la suya. Por supuesto vamos a ganar al Betis, ¿de acuerdo? Pero quizá esa no sea la dinámica, o quizá no sea el exponente total de lo que el equipo da de sí, ¿no? El equipo tiene varios rotos, ¿de acuerdo? Tiene que buscar un sentido de su juego, tiene que adaptarse a un entrenador que es súper ofensivo, un entrenador que es de muchos puntos y que encaja muchos puntos también, y bueno, eso no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil, eso no se puede conseguir en 2 partidos. Hemos perdido el otro día, hemos perdido en Gran Canaria, ganamos un partido pues extraño, ¿no? Y en una cancha complicada conseguimos la victoria, pero yo creo que el juego tampoco ha mejorado tanto de momento. Evolución pequeñita la evolución, pero de todo esto, de los mensajes que lanza Salva, del partido de mañana, de la evolución del juego. ¿Con qué te quedas? Una cosa que no me ha gustado es que está como poniendo ya la venda antes de hacer la herida. Realmente tú tienes que, aunque no creas que sea al 100% posible, tú tienes que transmitir una idea de que mañana vas a ganar, aunque luego no lo consigas, como ha hecho en anteriores partidos. Ahora parece como que ha cambiado un pelín su discurso, que esta mañana en la rueda de prensa es la impresión que a mí me ha dado tras escucharla. Pero sí que es cierto que lo que comentaba él, en un mes no da tiempo a instaurar tu juego, tu estilo y tal. Sí que es cierto que ahora estamos viendo que San Pablo mete más puntos que cuando estaba Jan Tabak, pero es que ahora también recibe muchos más puntos. Entonces, es una filosofía totalmente diferente a la que se estaba haciendo desde el mes de agosto. Hay que adaptarse. ¿Cuánto tiempo puede ser la adaptación? Pues no lo sé. Sí que le hubiese venido bien quizás en enero haber tenido días de descanso y no tener que jugar, por ejemplo, esta previa del play-in de la Champions.
pero bueno, si cuentas que quedan partidos de ACB contra rivales muy directos, quizás no es el mejor momento tampoco para encontrar y adaptarse a una nueva filosofía, pero al final quedan, si no me equivoco, 19 jornadas. La salvación se comenta que están unas 10 o así, 10, 12, no quedan tantos partidos, o sea, tienes opciones para seguir fallando, entonces hay que confiar y creer hasta el final. Y también hacen así las temporadas bonitas, no solamente son bonitas las temporadas que ganan títulos, a mí me gustan también las que se pelean los partidos hasta el final. Hay que bajarse del fondo al barro, ¿no? Para Eso volver a es. disfrutar. Había momentos el año pasado en ACB que ya decías, bueno, pues otro partido más, otra victoria, esto también está bien, que claro, evidentemente al espectador no le gusta tanto, puede ser, pero es otra manera también de ver el baloncesto, no solamente se gana. Hay que bajar, como decía Verónica, y como les decía, de vez en cuando al barro, de nuevo para aprender a valorar lo que tenemos. Precisamente, y quiero que lo escuchéis los dos, hace una semanita pasaba por aquí, por esta misma mesa, donde están ustedes dos sentados, el entrenador de Leda San Pablo Burgos, Salva Maldonado, y hemos querido hacer un resumen de todo lo que dijo, un poco lo más destacado en la siguiente información. Mirad. A Salva no le duelen las verdades. La realidad es que en casa estamos jugando peor. Bueno, es lo que he visto y lo que he vivido yo ahora. Hemos jugado peor y el equipo no ha sacado resultados. Solo una victoria en 6 partidos. Las cuentas no salen. En casa tienes que ganar. Eso lo sabe todo el mundo. Sí, le duelen las críticas al equipo en su conjunto. El equipo es sagrado para nosotros todos, debe serlo. O sea, es decir, es tu equipo. Al final está mal y ahora empiezas ahí a estar... Nota que no estás con ellos. Yo no conozco un caso en el cual eso funcione, haya sido positivo. Que es cierto, solo ha ganado en Gran Canaria en el estreno del catalán y al Besiktas en Champions. Sí que en Liga ha caído a puestos de descenso, pero que necesita más que nunca a su gente. Es su equipo, nuestro equipo. O sea, Burgos es nuestro equipo. Eso no, para lo bueno y para lo malo. Ahora estamos en una época complicada. Que ha ido minando la moral de unos jugadores. Sufriendo, ¿no? Situaciones que no están habituados. Acostumbrados, los nuevos y los que ya estaban, a un San Pablo campeón. No podemos vivir del pasado. El pasado está ahí, pero el pasado no nos sirve para el partido de mañana. El próximo catalogado de final contra el colista. No va a ser definitivo, es decir, o sea, hay 19 partidos más después. Y en el horizonte solo una promesa. Nosotros vamos a darlo todo, o sea, eso está claro. Para remontar el vuelo. Alberto, hay quien dice que Salva Maldonado no lanza demasiados mensajes. Bueno, ahí había unos cuantos, ¿no? Ahí había unos cuantos, ¿no? Yo creo que pide el apoyo de la afición de una manera incontestable, pide tiempo también. El apoyo de la afición nos tiene ahí absolutamente conquistado porque es nuestro equipo. Él lleva aquí unos días y es su equipo ahora, que es quien le paga, por supuesto, pero el mío lleva siéndolo mucho tiempo, claro, por eso voy allí todos los días a verlos. Así que en ese caso, eso lo tiene. Y luego creo que también lo que pide es tiempo. Y pide tiempo porque él conoce cuál es su filosofía y cómo la tiene que implantar, y también conoce que el equipo pues tenía, insisto, yo creo, bajo mi punto de vista, vamos, un par de rotillos o 3 considerables, ¿no? Ahí están los cambios de jugadores, ya están jugadores rindiendo por debajo del nivel al que estábamos acostumbrados o del que se esperaba. Entonces tú juntas todo esto, haces ahí un pequeño baticao y te sale pues que un equipo que tiene 4 victorias y se juega la vida, efectivamente. Entonces yo creo que son mensajes en los que quiere el apoyo de la afición, quiere un poquito de tiempo, ¿de acuerdo? Y sí, efectivamente... ¿no? Que no ha jugado bien en casa, que no ha jugado bien en casa, y sí que da la sensación de que jugamos con alguien mejor que el Betis, ¿de acuerdo? Bueno, dadas las circunstancias, es un partido muy complicado, ¿de acuerdo? Pero yo estoy convencido que lo vamos a sacar adelante. Positividad, eso es importante, más en los tiempos que corren. Vero, de lo que ha dicho Salva, no sé si te gustaría destacar algo. A mí la verdad me gustaría lo de que quedan jornadas, que al final no hay que meter presión. Lo hablábamos hace unas semanas cuando estuve por aquí, las redes sociales están metiendo mucha presión, eso no es bueno. Al final un equipo, en otra situación, tú estás con 4 victorias y dices, jolín, estoy mal, pero realmente queda mucho. O sea, no hay que buscar ganar los 20 o los 10 o los 12 partidos de seguido y luego ya librarte las manos. No, tienes que ir día a día trabajando. Un equipo no se forma de un día para otro. Ha habido cambios, ha habido tiempo en el que hemos tenido al final, entre comillas, 3 entrenadores, porque una semana estuvo Félix también, entonces hay que hacer esa adaptación, lo que decía, son 4 victorias, pero queda mucho tiempo para poder intentar dar la vuelta a esta situación. Bueno, pues vamos allá, ahora sí, con ese viaje. Desde inicios de 2021 hasta el momento que nos ocupa, en el que nos encontramos, y que yo creo arrancó, primera cita ineludible, la final de la Copa Intercontinental,
que por motivos pandémicos se disputó a un solo partido en Argentina, ante Quimsa, para San Pablo Burgos. Aquella experiencia, Verónica, en Buenos Aires, ¿no? Bonita. Yo lo viví desde casa, pero sí, fue bonito porque realmente es algo que no te imaginas después de tantos años en los que en Burgos llegó a no haber baloncesto, incluso durante unos meses. Entonces, realmente es como, has tocado tope. A ese título no ha accedido mucha gente. Y el poder ganarlo, y ganarlo como lo ganó, que fue un partido muy intenso y muy bonito, que parecía decidido, pero luego hubo que remar, y yo creo que eso también es un tipo de partidos que hacen afición, y fue como un poco, pese a que ya habíamos ganado en Atenas, como fue ya del año 2020, en el 2021 fue como el principio de algo que parecía que el equipo iba a conseguir hacer mucho más historia. Alberto, quizá hoy venga bien, ¿no?, hablar de todo esto para acordarnos de lo que pasaba hace nada. Es que ha pasado muy poquito tiempo. Ha pasado muy poquito tiempo. En el mundo del deporte, vosotros lo sabéis perfectamente, vosotros dos lo sabéis perfectamente, el tiempo es más fungible que en la vida real, está clarísimo, y hace nada que hay una Intercontinental maravillosa, ¿de acuerdo? Otra vez otra Champions impresionante, y un juego aquí en nuestra Liga Endesa CB que el año pasado fue por momentos impresionantes. Hubo aproximadamente un mes y medio, casi 2 meses, un poquito menos, donde el juego era galáctico. O sea, era impresionante, daba la sensación de que podíamos ganar a cualquier equipo, ¿no? O sea, con los equipos de nuestro nivel o por debajo eran paseos militares, o sea, era una cosa tremenda, y estabas deseando que viniese un equipo realmente potente para hincarle el diente, ¿no? Aquello fue maravilloso. Bueno, hace tanto y hace tan poco, ¿no? Está clarísimo. La Intercontinental fue maravillosa, ¿de acuerdo? Y bueno, evidentemente lo que vivimos después, pues estuvo para mí todavía más arriba. Esto es ser los reyes del mundo de la FIBA, pero al fin y al cabo ser el mejor del mundo en algo, eso ya es... Sí, no, es un título que da muchísimo prestigio, evidentemente, como son estos títulos. Todos somos conscientes de que hay títulos que exigen un nivel de competitividad brutal, una competición detrás impresionante, ¿de acuerdo? Y otros títulos que quizás sin exigir ese nivel de competitividad tan brutal dan un prestigio muy grande, porque has tenido que llegar ahí, ¿de acuerdo? Y eso es una Intercontinental, en definitiva, pasa en otros deportes, pasa en básquet, ¿de acuerdo? Y ahí estaban los dos que habían conseguido ganar a nivel FIBA en sus respectivas federaciones, en sus respectivos continentes, etcétera, ¿no? Para mí es un prestigio, para mí es un título de un prestigio ineludible, incuestionable. ¿Tú qué recuerdas de seguir aquella final de la Intercontinental, Alberto? Bueno, pues yo la recuerdo ahí con mis hijos y disfrazados del San Pablo, y yo no sabía que teníamos tantos artilugios de San Pablo, los niños de la escuela, esto, lo otro, tal, y no sabías que podías tapizar un salón, ¿no? Podía, las fotos previas, enviándolas con los amiguetes, con la familia de fuera, y luego el prestigio de ese título, ¿no? Pero después del partido la recompensa de ese teléfono de gente de fuera, de gente de otros tiempos, de gente tal, mandando tus mensajes, sois unos campeones, estáis ahí arriba, increíble, tal, etcétera. Eso es lo que más recuerdo. Esto también es tuyo, llegaría, ¿no? Pues llegó alguno, pero bueno, eso no va. Alguno llegó y dije, pero ¿qué va a ser? Nada. Ahí estaba yo. Pero honestamente sí fue. Qué bonito. ¿Tú qué recuerdas, Vero, de aquel primer título de este 2021? Te va a sorprender lo que te cuente, pero yo recuerdo que era la 1:30 de la mañana, ¿sí? Porque como se jugó tan tarde y yo estaba cubriéndolo para la agencia de FERA, a la 1:30 de la mañana, y seguíamos escuchando a Víctor Benítez, y yo decía, joder, qué pena no poder ir a celebrarlo, porque justo teníamos el toque de queda, qué pena no poder ir a celebrarlo por Burgos, porque seguro que Burgos hubiese sido una fiesta, y esa es una pequeña espinita que yo creo que la tiene clavada mucha gente, el no haber podido disfrutar de los títulos en masa, como por ejemplo se ha hecho con otros equipos cuando han ganado en otros deportes en la ciudad, porque cada uno tiene sus ideas deportivas, pero a mí me hubiese gustado que un título de esas dimensiones, que igual tampoco la gente se da cuenta de la dimensión que tiene ganar un título intercontinental, pues haberlo podido celebrar todos juntos. Y llegó final de año, después de esa Copa Intercontinental, estamos viendo algunas imágenes, lo cierto es ese partido que se jugó allí en un barrio muy mítico de Buenos Aires, en el Obras, en un escenario que también es mito de la música, y se celebran muchos conciertos de rock, en fin, esa final ante Quimsa, que se planteaba como un partido, Vero, ¿te acuerdas del talento contra el físico, ¿no? La guerra contra un poco la orquesta y la música que planteaba Hereda San Pablo Burgos, que también tenía mucho músculo por dentro, y este año hemos empezado a echarles de menos, ¿no? a los Jasiel y compañía. Sí, la verdad es que se planteó un partido en el que parecía lo que hablábamos, como un paseo militar, porque al final
Pues sí que es cierto que las ligas europeas son mucho más potentes que las ligas sudamericanas, pero Quimsa fue un rival muy digno, que cuando peor estaba, yo me acuerdo de un jugador suyo llorando porque se había roto el brazo y no podía ayudar a su equipo en el descanso. Cuando peor estaba, salió ahí con lo que dices tú, su poderío, su físico, y llegó a plantar cara y de hecho llegó a tener al San Pablo contra las cuerdas totalmente para evitar que se llevase la victoria. Pero sí, fue un partido... A mí, yo, la verdad, junto con el que tengo pendiente del otro día, del Madrid CSK, que quiero ver cómo se hizo ese milagro, es uno de los que me gustaría poder volver a ver. Bueno, otro milagro, el milagro del COVID del Real Madrid con 6 jugadores, ¿no?, de la primera plantilla siendo capaz de tumbar al Chesca. Y Alberto, ¿cómo vio aquel partido deportivamente que se disputó en el barrio de Núñez, ese barrio mítico de Buenos Aires, que llegó a peligrar por un momento, ¿verdad? Parecía que nos lo íbamos a llevar de calle. Sí, el análisis que ha hecho Ronnie es exactamente igual que el mío, ¿de acuerdo? Sí que daba la sensación, ¿no?, que en cuanto las rotaciones del San Pablo empezaban a entrar en juego, ¿de acuerdo?, íbamos demostrando que teníamos una plantilla mucho más profunda, que teníamos una plantilla con mucho más calidad y que empezábamos a restar el impacto que tiene jugar en su cancha. A partir de ese momento, pues daba la sensación de que el partido iba a acabar, como decía Fernando Martín, ganando de 20 y ya está. Pero no, efectivamente, al final un equipo argentino es hasta el rabo todo es toro, está clarísimo, ¿no? Y lo pelean siempre y lo pelearon con muchísima dignidad, y hizo que la final fuera mucho más chula y que la victoria fuera más digna y que se saboreara muchísimo más. Efectivamente nos pusieron contra las cuerdas. Llegó un momento en el que sí que al final, cuando estás a 6-7 puntos, todavía queda un mundo, ¿no? Todavía queda muchísimo por echar el guante, ¿no? Pero sí que se llegó a ese punto de volver a focalizar la atención en el partido diciendo, ojo, que esto puede dar la vuelta. Yo creo que el colchón que había hecho Hereda San Pablo Burgos fue suficientemente largo, un poquito más que el bajón que tuvo en el partido, y a Quimsa le faltó gasolina, pero me ha gustado eso que ha dicho Alberto, es cierto, dignificó el triunfo. Y otro triunfo, llega a final de año y pensamos, bueno, esto de ser campeones de Europa otra vez no, o sea, quiero decir, hemos sido campeones de Europa ya una vez, hemos ganado una Intercontinental, no iremos a Rusia y ganaremos otra vez la Champions, sí. Y eliminatoria, easy. Impensable. O sea, impensable. Lo de Rusia, eso es otra película, porque evidentemente era, para mí, por supuesto, era impensable volver a saltar la Champions. O sea, era impensable totalmente lo de Rusia. Fue increíble, pero ya se veía también al equipo que con la dinámica que tenía y eliminatoria, aquello podía saltar por los aires. Y yo creo que fue la victoria de las tres, para mí, de acuerdo, de las tres, la de más calidad, la más sufrida, la más potente, la más baloncestera, la más dura y la que mejor recuerdo me ha dejado. Vero, ¿cómo la viviste? Pues yo me acuerdo muchísimo de ver la final del partido que tenía Tenerife, porque era nuestro rival. Nosotros, vamos, ¿acuerdas que lo comentamos? Nos toca otra vez Tenerife y nos vamos para casa, porque era la bestia negra y yo creo que sigue siéndolo. Y cuando perdió Tenerife, ahí fue cuando yo creo que empecé a pensar, pues es que igual lo repetimos. Y sí que es cierto que luego Pinar Carcicaya o Carcillaca, lo pronuncio siempre mal, no sé cómo se dice. Es igual, se entiende. Estuvo muy bien y hizo muy buen partido. Fue una final a mí me gustó muchísimo más que la de Atenas por el tema deportivo. Hasta el final se pudo decidir. El equipo no hizo un juego muy brillante tampoco, que habíamos estado acostumbrados a verlo en los otros partidos de Europa. Sin embargo, fue una final que se mereció ganar, por lo menos en los minutos finales, porque fue mejor. Ese campeonato de Europa que ganamos por segunda vez, como decía Verónica, con Tenerife. Tenerife un poco también historias de la mano, ¿no? Con Hereda San Pablo Burgos, primer equipo al que nos enfrentamos en Liga Endesa, luego bestia negra durante años repetidos, y en aquel torneo que se acabó quedando fuera para sorpresa de muchos. Deberíamos dejarles un poquito a un lado, buscarnos un amigo nuevo para ir de la mano y dejarles un poquito al lado. Porque también otro éxito del 2021, para mí por lo menos, es estar en Copa del Rey, que es el torneo más top que puede tener ahora mismo el baloncesto. Para mí me encantó, y eso sí que lo viví además en directo y fue espectacular. O sea, que empiece la Copa ACB, la Copa del Rey, vamos, ACB, con el San Pablo Burgos, el primer equipo que sale a cancha, el primer equipo que presentan, para mí fue, vamos, un recuerdo imborrable. ¿Y sabes qué otro recuerdo tiene que ver con Tenerife de este año?
COVID, derrotas, Por ahí, por sigo ahí. diciendo. El regreso del público, que fue el más esperado al Coliseum. Es verdad, también. Alberto. Es que no, se me había olvidado que nos enfrentamos a Tenerife También contra en Tenerife. ese día. 15 meses estuvo la gente sin entrar en el Coliseum, Alberto. Ha pasado el tiempo, ya casi es 2022, Sí. fíjate cómo estamos. Sí, sí. 15 meses estuvimos sin poder entrar, ¿eh? Increíble. El primer día, bueno, yo recuerdo que el primer día que no pudimos ir al básquet fue yo creo que fue contra los italianos del Sí. Brindisi, ¿no? Sí. Sí. Sí, habíamos jugado yo creo que contra Fuenla el sábado Ujú. y jugábamos el martes contra el Brindisi. Sí, o Sassari o... Sassari. Sassari, ¿no? Y lo iban a hacer, y, bueno, increíble, aquello era como surrealista, que se piran, que no hay partido, que se cierra. 15 meses después sin básquet, ha sido todo pues lo que ha sido todo esto, una cuestión horrorosa a todos los niveles, y bueno, trayéndola a una cuestión mucho menor para todo lo que ha supuesto esto, que ha habido muchísima desgracia de la muy seria, pues para los aficionados y para los que nos ha gustado, para los que vamos yo voy con mis hijos al baloncesto, estar tantísimo tiempo sin haber podido disfrutar de esto ha sido una cosa terrible. Lo hemos conseguido, hemos podido volver con alguna restricción, evidentemente, mínimas, porque se está súper allí, en mascarilla, por supuesto, un poquito el aforo, pero nada más, y es una gran noticia. Ojalá la pandemia nos dé una mini tregua, ¿de acuerdo?, para cosas, insisto, muchísimo más trascendentales y muchísimo más importantes que lo que es el baloncesto, pero que de forma colateral nos deje seguir disfrutando de estos sábados tarde con los niños, con la familia, con los aficionados, con el San Pablo. Ojalá. 3 de junio de 2021 fue esa fecha del regreso, era el inicio del playoff, Además. que fue breve y efímero para Hereda San Pablo Burgos, pero es que además tuvimos el segundo, porque el primero fue en aquella fase final de Valencia, pero quizás sí el primero por derecho, ¿no? Pero en un formato más normal, En la sin ACB, decisiones como lo tenemos, estrambóticas. estamos acostumbrados a vivirla, sí, se fue el primer playoff del San Pablo. Que en el anterior nos habíamos metido, yo creo que el 11, Sí. en el puesto 11, y en este ya estábamos dentro No de sabe ese por top. qué se alargó, porque realmente podrían haberlo hecho con 8 equipos. Decidieron alargarlo hasta 12, pues no sé, por jugar más No partidos. había acabado la o- temporada y dar oportunidad a más, ¿no? Sí, realmente, pero bueno, ambos dos fueron chulos y este más breve, pero bueno, no sé, también es al final un playoff de los de siempre, de los de por fin he participado en un playoff, que muchos equipos no pueden contar lo que está contando el San Pablo, que es que yo a veces me repito muchísimo, pero que tiene 3 títulos y hay equipos con 40 años en la Liga Endesa que no tienen ninguno, ni siquiera han participado en Copas del Rey, entonces eso hay que valorarlo y ponerlo como algo muy, muy bueno. Más allá de fechas y de citas y éxitos, claro, 3 no están nada mal, ¿no? Y 2 en este 2021. Personas, Alberto. Joan Peñarroya, un técnico que ha estado no demasiado tiempo, pero sin duda ya es el más laureado, ¿no? Sí, un Será punto de siempre el más inflexión, recordado. sí. Yo no sé si lo será siempre, porque está claro que la vida es maravillosa, porque luego se nos van presentando circunstancias que hacen mejor al pasado, ¿no? Si no, esto sería... Pero lo de Peñarroya ha sido un punto de inflexión total, cambió la mentalidad por completo, vino un ganador estratosférico, una persona que es eso, un ganador nato, y lo consiguió transmitir, hizo un equipo completamente a su imagen y semejanza que funcionaba perfectamente. Sí que es cierto que en el deporte, en el básquet, necesitas un factor suerte. El factor suerte vino de la mano de jugadores que estaban, yo creo, que posiblemente, ojalá no sé, pero en el máximo exponente de sus carreras, y luego además mirlos blancos, que son tipo Jasiel Rivero, que eso es una cosa rarísima, que pasa 2 veces en la vida, que tú traigas a un jugador prácticamente desconocido en el rendimiento. Entonces se juntó todo. Peñarroya fue el gran artífice y el pegamento de todo ese grupo, y es el protagonista, y será un entrenador que ya quedará para siempre en la memoria del San Pablo, porque va a ser muy difícil, por no decirte imposible, Samuel, pero bueno, va a ser muy difícil llegar a las cotas que ha llegado él. Ojalá, y tuvo que marcharse, claro, decimos tuvo que marcharse, ¿no? Viene, llama a la puerta, toc toc, Valencia, ¿qué vas a decir? Así es el básquet, así es la vida, así es el deporte. Que podía haber aguantado una temporadilla más, que le podía haber entrado esa cuestión romántica de decir, bueno, aquí puedo hacer yo una cosa que se recuerde para los anales, ¿no? No solo en esta ciudad, aquí en medio de Castilla, sino en los anales del básquet, ¿no? Poner a Burgos ahí arriba. Lo podía haber pensado, la cercanía con su familia, un proyecto que mira hacia la Euroliga, es tremendo, un proyecto con unas dimensiones económicas difíciles de
difíciles de ponerlas un marco, etcétera, etcétera, y era lógico. Yo creo que 9 de cada 10 entrenadores, 9 de cada 10 jugadores, 9 de cada 10 periodistas y 9 de cada 10 abogados hubiésemos dicho lo mismo. Es cierto, y firmo debajo. Se nos fue Joan, Vero, que a los periodistas también nos dejó algunos momentos, ¿no? En salas de prensa, era una persona, bueno, que iba directa, de cara, sí, pero se le veía venir y eso se agradecía también. Sí, se le veía venir, que era muy directo, cuando no te quería contestar algo, no te contaba una milonga, no, te decía, no te lo voy a contestar directamente, lo cual también es de agradecer, porque no estás dando vueltas a una tontería que igual no sacas nada en claro. Recuerdo aquellos, no, ya te he hecho el scouting, no voy a contestar más preguntas del rival. No se me olvidará más en la vida no volver a preguntar por cualquier jugador de ningún equipo a Joan Peñarroya. Fue muy buena esa anécdota, bueno, hubo muchas, a todos nos Pero cayeron. luego el día que se marchó le di las gracias porque realmente para mí era cumplir también, el equipo ganaba, pero yo cumplía sueños como periodista, estando en una cosa, en otra, llegando a un playoff. Yo le di las gracias por cómo había hecho el baloncesto en Burgos, cómo lo había... lo que decíamos, poner su gen ganador en un equipo que casi se creaba desde cero, porque al final el cambio entre Epi y Peñarroya, pues se cambia el entrenador, pero también cambiaba el equipo, no eran los mismos jugadores. Y la verdad, pues que siempre se guardará buen recuerdo de Joan Peñarroya. Luego además se apagaba la cámara y no es que cambiara, Joan era el mismo y eso era lo que realmente era de valorar. Es que era una persona, digamos, que sabía perfectamente cuál era su papel, ¿no? Como entrenador de cara a los medios de comunicación, y que luego era igual fuera de la cámara, pero evidentemente con la cercanía y con el tacto y el cariño que tocaba. Y costaba a veces encontrarlo porque era un hombre de muros y fachadas también, pero existía. Yo recuerdo una frase suya en una sala de prensa, al poco de empezar el proyecto, San Pablo empezaba a ganar y le preguntaron, esto fue en el inicio, Alberto, le preguntaron, ¿no tienen miedo a malacostumbrar al público, a acostumbrarse a ganar? ¿No nos vamos a creer lo que no somos? Y él respondió, es peor acostumbrarse a perder. Sí. Y estaba allí Félix Sancho en una de las paredes de la sala de prensa y el pecho se... Encantado de la vida diciendo, este es mi hombre. Sí, totalmente. Totalmente, ¿verdad? No he recordado cuando has dicho lo del ganador, ¿no? Yo creo que se buscó un ganador. Yo creo que Albano ahí luchó y la gama de gente que manejaban era también así, ¿de acuerdo? Yo creo que va un poco también con la personalidad del presidente del club y de la idea que tenía y de cómo fue aquel primer año, etcétera, etcétera. Y ellos tenían la sensación de que necesitaban un capitán del barco muy ganador, que luego a lo mejor no acababas ganando 2 Champions, una Intercontinental, Copa del Rey, un playoff, pues eso era algo impensable, pero sí transmitir al equipo, oye, mira, no estamos por aquí de chiripa, de casualidad, si ganamos media docenía de partidos y salvamos la categoría, venga, fenomenal, no. Sino aquí hay 9.000 personas, tenemos 8.500 o 9.000 socios, hay una ciudad volcada detrás y nosotros tenemos que responder con hechos, ¿no? Y hechos es tener esa impronta ganadora. Es difícil encontrar entrenadores como Joan Peñarroya. Hoy en día en el básquet, al alcance del San Pablo, no hay absolutamente ninguno, por supuesto, y se ha visto. Y la figura de Joan Peñarroya la vamos a valorar muchísimo más, eso es incuestionable, vamos, en la medida en la que vaya pasando el tiempo y gente válida como Santabac, que evidentemente es un tipo perfectamente válido, o Salva Maldonado, bueno, pues tengan sus dificultades y por supuesto van a tener muy difícil llegar ahí, ¿no? Los éxitos mejoran como el vino con el paso del tiempo. Y sobre Tabac, te pregunto, un paso efímero, ¿no? Sí, bueno, no ha habido suerte, de acuerdo, quizá una apuesta arriesgada. Yo creo que hay mi gran amigo Albano, la dirección deportiva, el club, no sé, arriesgó un poquito, ¿no? Un entrenador completamente diferente a lo que había, con una forma de ver el baloncesto muy defensiva, también en plan Peñarroya, dura, ¿de acuerdo? Pero con un carácter que iba a costar y con un equipo en plena renovación. De todas las maneras, es posible que las dificultades que ha tenido el equipo en estos 2-3 primeros meses no sean tanto culpa de Santabac, que evidentemente al entrenador lo tienes que cambiar porque tú no puedes encadenar derrotas y derrotas y no hacer nada, y aunque parezca una perogrullada, a media docena de jugadores pues no te puedes ventilar, ¿no? Evidentemente. Pero sí que había jugado, ¿no? En NBA, que era un pívot de los académicos, Sota, Caballo y Rey, no complicarse en la yugoplástica, aquella mítica. Sí, no, como jugador, bueno, es una trayectoria absolutamente impresionante y como
como entrenador pues tampoco estaba nada mal, evidentemente, ¿no? Tampoco había entrenado al equipo de la parroquia y nada más, no precisamente, ¿no? Es un hombre del baloncesto que sabía muy bien lo que hacía, pero sí que se encontró luego no se encontró con los mismos mimbres exactamente en el mismo punto de cocción que los dejó Peñarroya, por supuesto, y eso pues eso al final pues le ha costado el puesto. Claro. Los resultados condenaron un poquito a Jan. Ha llegado Salva y se ha visto, ¿no?, que la mejoría no ha sido inmediata. Era difícil también una mejoría inmediata, una persona no es maga, o sea, no puede llegar de un día para otro. Que había algo más que el banquillo. Eso es, ¿no? Y cambiar totalmente la mentalidad del equipo. Sí que vimos que se veía como un juego más alegre, pero porque es el estilo de Salva Maldonado, entonces pues no iba a jugar el San Pablo al estilo Tabac con Salva Maldonado porque eso no es posible. Entonces pues la mejoría vendrá, como hemos dicho al principio del programa, vendrá con el tiempo. Salva Maldonado pues quizás tampoco era la persona más ilusionante a la hora de elegir un entrenador para coger ahora el proyecto, pero es que también el mercado está como está y no vas a dejar, o el San Pablo no puede permitirse intentar quitar entrenador a un equipo como se estuvo hablando que se podía hacer, porque al final pues hay que saber económicamente dónde está el equipo, por mucho que haya ganado títulos, hay una clasificación de presupuestos y una clasificación de ingresos y gastos, y entonces el San Pablo está, como hemos dicho, tiene un alcance, puede llegar a algún alcance de entrenadores, y quizás ese alcance de entrenadores al que puede llegar muchos ya tienen sus equipos. Ahora el objetivo es remontar el vuelo, y para remontar el vuelo el último en Santiago lo perdimos. Bueno, pero tampoco se perdió de una manera como se perdió, por ejemplo, en Unicaja o como se perdió en Juventud. Se perdió un partido que estuvo igualado, que podía haber ganado San Pablo si en los minutos finales hubiese tenido suerte, porque realmente los 2 últimos minutos se decidió totalmente el partido y se decantó del lado de los locales. Quizás en un año sin público igual hubiese sido lo contrario. Hay que tener en cuenta que también la cancha como es la cancha de Obradoiro, la afición de Obradoiro, y Obradoiro es un equipo en el que San Pablo puede verse muy reflejado por cómo ha sido su trayectoria. Obradoiro, cuando consiguió ese ascenso administrativo, tú me corregirás mejor que eres abogado, un ascenso administrativo, parecía también un equipo que era imparable, y luego ha tenido sus años complicados, y aún así ahí, por ejemplo, sí que se ha confiado siempre en el mismo entrenador. Moncho se va a terminar llamando Obradoiro Moncho Fernández. O sea, realmente son filosofías diferentes, pero equipos que ahora mismo pueden ser muy equiparados. Un partido que fue una pena, porque realmente hubiese cambiado muchísimo la manera de afrontar este partido de Betis, y muchísimo también de la clasificación, porque por mala suerte ganaron todos los rivales que estaban por debajo del San Pablo. Línea continuista, la de la apuesta por el alquimista de Pontepedriña, ¿no?, de Moncho Fernández. Sí, yo recuerdo a Moncho verle en alguna, que fui a ayudar para algún medio de comunicación de esta casa concretamente, para retransmitir el playoff de ascenso cuando estaba Obradoiro con el anterior proyecto, con Autocid, y estaba Moncho. Le recuerdo perfectamente yo haciéndole alguna pregunta en la sala de prensa, pero esto ha llovido ya muchísimo, ¿no? O sea, que es un entrenador que llevará 8 o 9 temporadas fácil con Obradoiro. Sí, una línea muy continuista, un proyecto muy casero, ¿de acuerdo? A mí no me gustó nada el partido, lo siento, chicos, no me gustó nada. Me pareció un partido, ese y el de Bilbao me parecieron 2 partidos que son sintomáticos de que las cosas están reguleras, tirando a... Es que te quería preguntar por el juego, ¿es individualidad tras individualidad? Sí. A mí el partido de Miribilla y el otro día contra Obradoiro en el Fondo de Sar me parecieron dos síntomas que, en mi modo de verlo, así la radiografía que a mí me gusta hacer de las cosas, me parece que pues el enfermo está pachuchillo, ¿de acuerdo? Sí, porque yo creo que son el del otro día, creo que es un partido que tienes que ganar, dadas las circunstancias que rodeaban todo aquello. O sea, es que está clarísimo, o sea, claro que tuvimos alguna opción, metieron 100 puntos y había una sensación, yo tuve una sensación de que ese partido se iba a perder. Venían permanentemente con el COVID también. Sí, ¿no? Claro, es que era la sensación, o sea, las circunstancias que rodeaban a Obradoiro, evidentemente aquello fue una cosa épica por su parte, ¿no? Entonces tú ahí tienes que tener un poquito de... Pero bueno, el equipo hace lo que puede, da de sí lo que sí, y está claro que estamos para lo que estamos. Se dieron las circunstancias de que ganó pues todos los que estaban, ganó Obradoiro evidentemente, ganó Bilbao, ganó Fuenlabrada, etcétera, etcétera, tienen ya todos 5 victorias, y esa posición que tenemos ahí, si no conseguimos mañana ganar, pues complica todo un poco. No solo es perder un partido, sino lo que comentaba antes Vero, ¿no? Betis se te acerca muchísimo, ¿de acuerdo? Los otros juegan, ¿vale? Y empiezas a complicarse ya las cábalas de jugar contra ellos y ganar y buscar algún pelotazo por ahí.
Ya no solo miras tus victorias, es No, que hay un efectivamente. tren ahí que, ojo. Claro, y luego ya, y evidentemente ganar a equipos de los de arriba o, por supuesto, Manresa, Badalona, todo eso es absolutamente imposible hoy por hoy. Pues ganar porque juegas, ¿no? Y al final juegas y puedes ganar, pero siendo honestos, es difícil. Luego viene Baskonia, con un viaje por ahí planeado para Sí. la afición, veremos el en primer qué partido del circunstancias. 2022, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Así que, muy bien, pues Buesa Arena. está complicado, está indudablemente complicado. También nos hemos acostumbrado a ganar en Vitoria, no es la primera ¿verdad? vez que hemos ganado en Vitoria. Otro éxito, ¿verdad?, de la era Peñarroya. Pues sí, fíjate, Ganar para en el mí, Buesa, aquel a mí partido sí. fue... Sí, te voy a decir una cosa, Samuel, pero a mí, que yo he ido mucho a ver partidos a Vitoria de Euroliga y siempre ha sido un equipo que ha sido una referencia, para mí aquello fue poner una pica en Flandes. Sí, sí. De verdad te lo digo, ganar en Vitoria fue espectacular, ¿de acuerdo? Ya solo nos queda, me encantaría ganar al Barça aquí, Sí, ¿verdad? me encantaría ganar al Barça aquí, ¿de acuerdo? Pero no sé si eso va a estar un poquito, a lo mejor hay que esperar un poco, pero no, ganar en Vitoria fue una cosa maravillosa. El equipo es un equipo ACB, es un equipo sólido, es un equipo que tiene 11 jugadores muy buenos, tiene 2 jugadores por puesto, están rindiendo todos a un 70% de su nivel, si un día juegan flipante, todos ganan en Vitoria, ¿de acuerdo? Pero se tienen que dar muchos factores, evidentemente. Veremos a ver, es cierto que durante muchísimos años ha habido mucha gente que iba a Vitoria a ver baloncesto de alto nivel porque en Burgos no se podía, ¿eh? Y por lo tanto el hecho de ganar allí es como, bueno, ahora estamos y somos nosotros los que estamos ganando aquí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido para allá? Y A ver partidos que te dices, pero ¿qué hago aquí? Si no quería venir a ver, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Baskonia Estudiantes. ¿Qué hago decía, aquí? Dice. ¿pero qué hago aquí? Pero claro, es que era la manera, yo que he entrenado niños, hacíamos excursión a Vitoria, jugábamos un partido por la mañana y por la tarde a ver al Baskonia, ¿sabes? Es que yo creo que ha sido el campo que más he visitado, casi más que el Coliseum, así que imagínate. Y hablando del Obra, yo creo que Vero iba un poquito también por el hecho del marcador, ¿no? Que no fue sonrojante, pero claro, ¿cómo te mantienes, no? Eso es. En partido, de manera individual, sin compartir el No fue balón. sonrojante, en mi opinión, porque Obradoiro está exactamente igual que, o un poco mejor que nosotros, realmente, porque tampoco han encontrado su juego este año, de momento. Sí, y sí, lo que sí. decía, venían de una tarde un poco tensa en Oye, Obradoiro. y os pregunto para acabar, si me queréis contar algo, que yo creo que sí, de Tizona, y ese paso también un poco fugaz, ¿no? Por la Leboro. Subió, parecía que volvía, ¿no? El proyecto de Miguel Ángel Benavente and Company, Fue un Fernando poco Andrés lo que dices y tú, otra vez fugaz. para abajo. Sí, fue fugaz. La verdad, yo intenté ir al máximo de partidos que pude ir, porque la mayoría coincidían o me tocaba hacer algo de otro tipo de deporte, y fue difícil, porque realmente el proyecto parecía ilusionante cuando empezó, pero luego las cosas no salieron bien. Empezó el equipo muy tarde porque tuvo los problemas de COVID, ya no se engancharon a la competición. Perdían partidos muy igualados de una manera absurda totalmente, y luego en la segunda vuelta ya estaba, o sea, parecían, cada día era una final realmente, llegaron tan mal a la segunda vuelta que era imposible. Y de hecho yo tengo buena relación con Marcus Vinicius, que cuando estuvo aquí vino a Lleida y estuvimos con él dando una vuelta por el centro para ver cómo había cambiado Burgos de cuando era joven a ahora, decía. Sí. Y él, ese día además justo Tizona ganó a Lleida y dijo, vosotros ya estáis salvados, nosotros lo tenemos complicado. Y mira cómo son las cosas, que Lleida consiguió al final quedarse en los despachos, pero se quedó y Burgos bajó al final. Y no sé, creo que igual también es un poco el resultado de un ascenso que no era muy esperado. En un año no puedes ascender de EVA a plata y de plata a oro, a no ser que seas Almansa, que le va bien, pero es una cosa que no es lo lógico. Yo creo que fue un poco pagar ahí. Y hemos visto también el rosario de entrenadores a partir de la salida del señor José Luis Cubillo, que ahora ha encontrado, yo creo que una oportunidad merecida en San Pablo Burgos, un tipo que había llevado a este proyecto a volver a reverdecer, ¿no? Una redundancia, a reverdecer, Alberto, y que fue cambiado cuando iba primero, porque decían que no llevaba el vestuario, que no... Sí, bueno. increíble. Lo que pasa es que, claro, Y luego Lluís Riera, Jorge Lorduí, sí, ¿no? yo no puedo, no soy nada objetivo, ¿no? Porque le tengo muchísimo aprecio, como entrenador me parece un entrenador fantástico, es un buen amigo, José Luis Cubillo, un gran amigo, nos tenemos esa amistad recíproca, pero aquello desde un punto de vista objetivo es inexplicable, es decir, eso fue un ataque
Eso fue un ataque bueno, necesitamos a alguien distinto, pero ¿para qué? Si te está yendo fenomenal, ¿no? Porque es un chico muy joven y entonces esa era la excusa, ¿no? Que el hablaba, vestuario, ¿no? De que las grandes tal se imponían. Se le podía imponer, había jugadores veteranos, había jugadores que también estaban muy curtidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que los resultados ahí mandaban, fue una puñalada trapera, la verdad, no me gustó nada. Y luego, evidentemente, los resultados ahí están, los cambios que ha habido, diferentes, tanto Orduy como Riera no han conseguido, ¿de acuerdo? Pues las cotas que José Luis Cubillo encontró, ¿de acuerdo? Y bueno, me alegro muchísimo, por supuesto, que él haya encontrado una ubicación súper digna y súper buena y fantástica y donde puede hacer valer lo gran entrenador que es. Una pena, porque yo creo que ese proyecto indudablemente hubiese ido muchísimo mejor con Cubillo, con esa continuidad, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que aquello fueron como un poco de sopetón todo, ¿no? Eran unas subidas, unos ascensos demasiado rápidos y luego una temporada muy complicada y al final es difícil salvarlo. Bueno, un año 2021 que yo creo que se puede escribir con letras de oro en el baloncesto burgalés, que tiene mucho por detrás y por debajo, las bases, con las niñas, los niños, las escuelas, gente que practica baloncesto en esta ciudad en categoría senior, en ligas de amigos, que vertebra un poquito lo que es el amor por la canasta. Aquí tenemos unos buenos ejemplos y que bueno, pues también hacen que todo lo que rodea, por ejemplo, Hereda San Pablo Burgos en el Coliseum sea éxito tras éxito cada fin de semana. Así que vamos a ver si lo mantenemos y si Tizona puede estar también pronto un poquito más arriba, claro que sí. Lo hemos hablado con Alberto Ayuso, que ha sido un auténtico placer volver a verle. Incluso por encima de la máscara. El placer ha sido mío, estoy encantado, me alegro muchísimo de veros, es una maravilla venir por aquí siempre, siento que esta es mi casa, hablar de básquet es una cosa maravillosa, es lo mejor que he hecho nunca, lo que más me gusta, así que muchísimas gracias. Señor letrado, gracias. Muy amables. Verónica Fernández, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti y por a los contar dos. Otro día más. Si no os veo, feliz año. Felices fiestas. Igualmente. Todas esas cositas. Gracias. Hemos hablado de básquet en este tiempo muerto. A la vuelta tenemos el fútbol. ¡Ay, el fútbol! Otra de las grandes alegrías de este 2021. Vamos. Empezamos el tiempo dedicado al fútbol, hablando del Burgos Club de Fútbol, que ha regresado hoy de manera individualizada, eso sí, a los entrenamientos. La plantilla se ha hecho test PCR, cuyos resultados llegarán en 24-48 horas en ese baremo de tiempo para descartar nuevos contagios. Todo de cara a preparar y a finalizar de una vez por todas las vacaciones navideñas, ese partido que le va a medir a la Sociedad Deportiva Amorebieta este viernes 31 de diciembre, en fin de año, a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Municipal del Plantío. El Mirandés regresará al trabajo mañana. Hoy también se ha sometido a pruebas PCR. Comercial Cortázar patrocina este espacio. La prórroga es el espacio de tertulia y de opinión más influyente de la televisión provincial en el aparato futbolístico. Y si hay que analizar este 2021, ¿cómo no hacerlo con ellos que estaban aquí, en este mismo plato de televisión, el día en el que el Burgos Club de Fútbol, el día después, había conseguido el ascenso al fútbol profesional? Vamos a hablar también del Club Deportivo Mirandés. Los dos son nuestros equipos. Podríamos hablar también de la Arandina, del Bupolsa, del Burgos Promesas, de ese histórico ascenso a la Segunda Federación y de tantas otras cosas que vertebran el fútbol, pero principalmente de Burgos y Mirandés, que están ya en el fútbol profesional. Mister Félix Arnaiz Lucas, felices fiestas, feliz Navidad, buenas tardes. Feliz Navidad a los espectadores y a vosotros también, ¿no? Mucha salud sobre todo. Ahora con mascarilla. Una pena, sí, casi no te deja ni respirar, pero bueno, hay que seguir. Lo importante es que acabar con esto, cuidarse mucho y bueno, a ver si salimos de esta rápido, ¿no? Hay quien dice que hay que llevar las mascarillas, respirar ahora un poquito menos para poder respirar toda la vida, ¿no? Pues ahí está, porque si no alguno se va a quedar por ahí, que ya se han quedado y es una pena, ¿no? Es lo que toca. Isidro Revilla, bueno, ha venido Félix con camisa muy elegante, también Isidro.
Hola, Isi, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Felices fiestas a todos y, como muy decía Félix, mucha salud, que yo creo que es el mejor deseo que podemos desear a todo el mundo y en especial a nuestros espectadores. Y dicho esto y cubiertos, y como hemos dicho antes, si el tiempo nos dará o no la razón, seguro que estando más protegidos todo va mejor. Hablamos de fútbol y de un año, Isidro, que era esperado, primero en lo futbolístico, para el Burgos, ¿no? Ese ascenso. Bueno, yo creo que lo hemos hablado y los que nos siguen habitualmente saben con nuestra opinión, ¿no? Yo creo que era un éxito después de, ¿cuántos años eran? 20. 20 años, ¿no? Fíjate, 20 años, 2 décadas esperando estar en la segunda categoría en el fútbol profesional, pues era algo que parecía que teníamos mucho al alcance de la mano, aunque llevamos muchos años estando fuera, estando lejos de fases de ascenso, y por tanto yo creo que ha sido, la gran alegría del fútbol burgalés, sobre todo en la capital, durante muchos años, ¿no? El poderte medir con equipos de la segunda división, entre ellos, por ejemplo, el Valladolid, ¿no? El propio Mirandés, la Ponferrada, hablando de equipos de la región, pues bueno, yo creo que ha generado una ilusión en la ciudad que no había, el ambiente en el estadio, que ya el año pasado ya fue muy bueno, a pesar de la pandemia, desde que se dejó entrar público, era espectacular ir al plantío con esa nueva grada que se ha disputado prácticamente después de la pandemia, porque se abrió poquito antes de que nos confinasen. Y por tanto yo creo que lo deportivo está claro, que el ascenso del Burgos en lo que es lo futbolístico ha marcado todo el año 2021, y esperemos que la permanencia pues marque el 22 en un principio. Oye, ¿y si te ha pasado esto que ocurre a veces, cuando uno se compra, siento ser materialista en este caso, pero es una metáfora, quiero que se entienda, cuando uno se compra un coche, unas zapatillas, algo nuevo que estrena, ¿no? Y pasan 2-3 meses y parece que ya no la pasas el paño o que no cuidas el último rayón, que dejas de valorarlo un poquito, estamos en segunda. O sea, es que hemos esperado muchísimo tiempo, ¿no? Y ahora parece que ya se da por hecho y hay que jugar como el Barça de Cruyff o de Guardiola, o el Brasil del 70 o la España del Bosque, o el ejemplo que queramos poner, ¿no? Hay que valorar lo que tenemos, ha pasado muy poquito tiempo. Fíjate que te entiendo y eso me pasa a menudo. Sí. En este caso no. Yo creo que le hemos hablado fuera de micrófono a veces, incluso esta mañana en la radio. En Onda Cero, sí. Que no, que el Burgos tiene un objetivo muy claro, que es el permanecer, y por tanto yo creo que no me gusta ser muchas veces resultadista, pero este año yo creo que debemos de serlo, ¿no? Es decir, el Burgos hay veces que te gustaría que fuese, o nos gustaría, o me gustaría que fuese más brillante de lo que es, pero que al final el resultado es lo que marca, y este año es que es fundamental el resultado porque te juegas mucho. No solo en lo deportivo, que mucho, sino también en lo económico, que es el sustento para que en los años que vienes puedas creer y tener un proyecto deportivo sólido. Por lo tanto, pues bueno, pues sí, que a todos nos gustaría que el equipo jugase como Los Ángeles, marcase goles, etcétera, tener jugadores más creativos. Yo el primero lo firmo, ¿dónde hay que firmar? Lo firmo ahora mismo. Pero yo creo que este año es el año que, fíjate, en contra de mi teoría, ¿no? Pero que hay veces que te tienes que contradecirte a ti mismo, soy más resultadista que nunca en el caso del Burgos, ¿no? Igual a otros sí soy más exigente y decir, no, aparte del resultado quiero algo más. En el Burgos este año, con los resultados, yo al menos, que se pueda estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo, que absolutamente todo es lícito. Pero yo creo que los resultados nos deben de marcar y darnos por contentos. Eso no significa que cuando el equipo juegue mal no se pueda decir. No tiene que ver lo uno con lo otro. Habrá que criticar, decir, el equipo no ha jugado ni a las tabas. ¿Hemos ganado? Sí. Y eso es lo importante. Y ir poco a poco subiendo el nivel de exigencia al equipo. El Burgos ha hecho este año también muy buenos partidos en esta categoría, no tanto el Club Deportivo Mirandés, que acabó 2021 salvándose con holgura, pero ha arrancado un poquito peor en esta nueva andadura en el fútbol profesional. Félix, tú también te sigues pellizcando domingo tras domingo, viendo al Burgos junto al Mirandés, que ya estaba en segunda después de tanto tiempo. Sí, la verdad que es difícil, ¿no?, ver una ciudad como Burgos con una afición que haya estado tantos años en segunda B. Pero es que, bueno, como Burgos hay muchas capitales en España donde no pueden dar ese salto, ¿no? Por eso yo siempre defendía que el fútbol había que cambiarle, pero no de esta manera, sino que debido a que hay tantas capitales importantes y que todas no caben en segunda A ni en primera, pues bueno, pues por lo menos cabría 2 grupos de segunda A, ¿no? Entonces, bueno, es la única opción que tienen, porque muchos años en segunda B económicamente no es viable. Eso se hacía antes, ¿no, mister? Sí, hubo una época norte, el grupo sur, ¿no? ¿Era así? Sí. Lo que pasa es que, bueno, aquí como todo es el dinero, y ahora mismo les dices a los 22 de segunda A y a los 20 de primera que
los millones de televisión hay que repartirlo en otros 20 más y no están de acuerdo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciudades muy importantes que llevan muchísimos años en Segunda B, ya pueda ser Alicante, ya puede ser Castellón, bueno, 1000 equipos, Ferrol, 1000 ciudades, ¿no? el Ferrol. Pontevedra. Claro, que al final dices, joder, es que eso es una ruina, porque no recibes prácticamente ingresos más que de los socios y se cansan de estar siempre en la misma categoría, de ver a los mismos equipos. Y bueno, pues bueno, la verdad que hemos tenido la suerte que este año nos ha tocado, mejor tarde que nunca, y a partir de ahora yo creo que tiene que ser una evolución de todo, ¿no? Hemos estado también 20 años sin buscar una categoría profesional como la que tenemos, y eso ha repercutido mucho también en la cantera, ¿no? Donde yo siempre, a lo largo de la historia, se ha demostrado, no solo en el Burgos, sino en todos los equipos, que si el primer equipo está en una categoría importante, donde la televisión da bastante dinero, lógicamente las posibilidades económicas son mayores, y eso siempre hay un apartado para las categorías inferiores, lo que en Segunda B es casi imposible. Todo el dinero que se genera es prácticamente para el primer equipo y se abandona un poquito el resto, ¿no? Por lo tanto, puede ser un antes y un después también, lógicamente, en recuperar la categoría, pero también en los chavales, en las categorías inferiores, en ser más profesionales, en ingresar un dinero, y yo creo que a partir de ahí, pues bueno, seguramente veremos también jugadores de la cantera, creo que más en los próximos 10 años, mucho más que en los anteriores 20, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar, les invito a recordar, por ejemplo, mediados del mes de mayo, fin de semana del 15-16 de mayo de 2021. Don Benito, Extremadura, primera eliminatoria del playoff de ascenso para el Burgos Club de Fútbol ante el Club Deportivo Calahorra. Míster, era la primera batalla después de un largo viaje por la Segunda División B, de una campaña yo creo que inmaculada, con alguna duda, pero rápidamente aquellos que lanzaban voces críticas tuvieron que callarse y volverse a la cueva. Un equipo que llegó a conquistar Extremadura y acabó haciéndolo, ¿no? Al menos en esa primera batalla que se complicó. Vamos a ir paso a paso. Se complicó más de lo previsto ese partido con el Calahorra, míster, ¿verdad? Bueno, la verdad que lo ves el partido como una de las dos finales que había que ganar y bueno, la verdad que el equipo no mereció. Pero bueno, cuando toca, siempre hay un año que hoy te toca y juegues mal, juegues bien, lo merezcas o no lo merezcas, te va a tocar. Y es lo que creo, sinceramente, que le pasó al Burgos. Otro partido en circunstancias normales, te gana el Calahorra, porque fue mucho mejor que nosotros. Entonces, bueno, el equipo ganó sin merecimientos, pero esto es el fútbol a veces, ¿no? Muchas veces es tener un poquito de fortuna para conseguir, sobre todo, grandes objetivos, porque se supone que el Burgos tenía buen equipo, lógicamente, pero el Calahorra, si llega ahí, también tiene buen equipo. Entonces, hay una igualdad en los equipos tremendos, y al final, pues pequeños detalles, dosis de fortuna, que te la pare tu portero, que el contrario no la pare, hace que un equipo u otro tenga que ganar, ¿no? Pero sí que es verdad que ese es el peor partido que hizo el Burgos, el otro lo hizo mejor y tuvimos la fortuna que hay que tener para conseguir el objetivo tan maravilloso que es el ascenso, ¿no? Este primer partido en Calahorra Isi, el primero que se fue a la prórroga, de los dos que acabarían yéndose a la prórroga, al extra time, que mal lo pasamos, ¿eh? Sí, fíjate que fue, yo creo que lo ha dicho muy bien Félix antes, ¿no? Desde que volvimos de la pandemia, yo creo que fue el peor partido del Burgos en todo el año, el día del Calahorra. Pero hubo suerte, se pudo sacar adelante, se ganó y es que, yo siempre lo he dicho, en el mundo del deporte hay una cosa que está claro, que es trabajo, talento, sin ello no haces nada, pero cuando el trabajo y el talento está igualado, ¿cuál es el elemento diferenciador? La suerte, ¿no? Y siempre tienes que tener momentos puntuales y tan importantes como estos, una pequeña dosis de suerte, porque si no, está tan igualado que al final se decaita por eso, ¿no? Porque talento, trabajo, ¿no? Preparación, esfuerzo, todo lo que quieras, pero al final eso se presupone, como me ha dicho Félix, el Calahorra llega a la fase de ascenso es porque también se lo ha merecido como el Burgos, es lo que el Burgos llegaba con mejores números, pero al final hay tanta igualdad que la suerte es fundamental. Y que lo tuvimos ese día, como otras veces muchas, en otros partidos has tenido mala suerte y las has perdido. Como comunicador aficionado al deporte y además entrenador de voleibol, ¿sí crees en la suerte? Sí, lo voy a decir, es el elemento diferenciador. Yo puedo hacer en el vóley un saque que mandas a arriesgar y porque unas veces da en la red, cae en tu campo y otras veces cae en el campo contrario.
Y es la diferencia del punto. Y eso no es... Tú no puedes entrenar siempre para que el balón, por ejemplo, por un ejemplo extremo, caiga siempre igual. Tú arriesgas el que el balón vaya raso, vaya muy tenso para que el equipo rival tal. Y hay veces que arriesgas tanto que hay veces que la red, ese de mismo partido, una vez cae en su campo, con lo cual, punto perdido, otra vez cae y cae de repente y no te lo pueden levantar, ¿no? Un defensa no entrena Claro, que eso le es pegue cuestión- la pelota en el muslo. Claro, ¿no? eso es cuestión de suerte, ¿no? Es decir, ahora, como siempre, hay que trabajarlo. Si todo te lo basas en la suerte, estás perdido. Tienes que trabajar, tienes que planificar, tienes que tener talento en tus deportistas. Esos son los elementos bases. Y luego llega un momento en que tienes que tener una dosis de suerte. La suerte, como siempre digo, hay que buscarla. Evidentemente, tienes que trabajar, esforzarte mucho, pero al final la suerte existe en el deporte sí o sí. Hay que tener suerte, yo creo, perdón, hasta con los árbitros. Porque Sí, con una todo. decisión que te favorezca o te perjudica en este tipo de partidos seguramente sea el quedarte en la categoría o ascender. Fue un penalti lo que decidió lo de Calahorra. Pues Penalti sí, pero- en principio claro, sí, pero no- había ahí una duda de si dentro o fuera, ¿no? Y no había VAR. No hablamos de ese partido, pero en general es así. Y luego la suerte, ¿cómo no va a influir? Si mira, hay situaciones, un centro de banda, ¿no? A veces hay 7 defensas y un delantero, o 5 defensas y un delantero. Y hay un centro y casualmente te va a ese delantero. Y otras veces haces 10 centros, hay 4 atacantes contra 2 centrales y no hay forma de hacerlo. O sea, quiere decir que, claro que influye la suerte, pero muchísimo. O sea, eso está clarísimo, porque, joder, es que es un juego. Yo creo que todos los juegos requieren un poquito de saberles jugar, pero también un poquito de fortuna, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que creo totalmente en que la suerte es fundamental, aunque siempre los entrenadores decimos, no, es el trabajo, joder, es que trabajamos todos. Es que a mí me hace gracia, no, esto ha sido cosa del trabajo, ¿qué pasa? ¿Que los demás no trabajan? Claro. Entonces, yo creo que sí que es importante, sí. Sí, Esa estamos fue- en la misma línea, Félix. Talento, total. trabajo, está claro, pero es que lo tienen todos, con lo cual al final Los la dos habéis suerte, venido a confirmar la misma idea. la suerte es para mí elemento diferenciador. Hay No, que y luego ayudarla, las- dice el Cholo Simeone que a la suerte hay que ayudarla, ¿no? Fue el Claro, Cholo el que lo dijo, claro. ¿no? Sí. Y luego la suerte, por ejemplo, que en un partido tu portero, que es para mí, se da poca importancia a los porteros, yo creo que son más importantes que los delanteros ahora mismo, porque como tu portero, las 3 ocasiones que tengas, esté acertado, es muy fácil ganar. Y tuvimos la suerte que con el Bonano Baravero lo hizo. Bonano también era argentino. Era del Barça, sí. Y al final dices, joder, hizo un partido muy bueno y lo mismo podemos estar hablando de la primera vuelta del Burgos. Es decir, los 2 porteros que hemos tenido o que han jugado, bueno, han sido fabulosos. Es decir, no sé si ha habido un error en algún gol. Uno creo que ha habido del portero, como Poquito, mucho 2. poquito. Que eso es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Y un portero te gana muchos puntos. Y al Burgos le ha ganado muchos puntos, los porteros. Hablaremos de Marcelo Barovero, que estuvo muy bien en aquel primer partido ante el Calahorra, más exigido que en el segundo, pero también en Almendralejo. Y ahí vamos, al día de la final, 23 de mayo de 2021. Isidro, ahí en Almendralejo, en el Francisco de la Era. Bueno, muchísimas emociones, ¿no? Puestas en juego. Y a nivel erótica pasé hasta frío, fíjate. Pasa frío en el ¿Tú recuerdas las Yo horas? de la tensión que tenía ahí de ganar, luego ya se me fue rápido, pero... ¿Recuerdas las horas previas? Yo creo que ahí había como un ambiente de... lo que nos estamos jugando, ¿no? Como ciudad, Muchísimo. como institución, por Era- toda la incertidumbre administrativa. Las y- has vivido muy bien, era un ambiente festivo y tenso a la vez, ¿no? Toda la gente disfrutando de allí en la Plaza de Almendralejo, toda la afición marchando desde la Plaza de Almendralejo hacia el estadio, pero te mirabas, porque siempre te encontrabas con gente, ¿qué tal? Sí, el buff era la palabra en todas las conversaciones. Y ¿no? luego distintas maneras de vivirlo, ¿no? Sí. Uno decía, yo estoy que no puedo, yo, Sí, sí, de yo no todo. lo veo, ¿no? Por no decir otra palabra, ¿no? Estoy ¿no? Sí, sí, y, no. y otro decía, yo seguro, ganamos, ¿no? Tal. No, yo creo que más lo primero que lo Sí, segundo ¿no? de la mayoría. Todos con muchísima ilusión, creyendo que se podía hacer, pero todos como diciendo, es que como no lo hagamos, es que me pego un tiro, con perdón. No, es decir, había mucho, perdón, acojone. Sí, Entre sí, todos sí, los aficionados, y era normal, ¿no? Después de 20 años tienes una oportunidad única. Y sobre todo visto lo que nos había pasado con el Calahorra, ¿no? Que sufrimos, todos pensamos allí. Por ejemplo, el partido de Calahorra fue al revés, ¿eh? Como diciendo, íbamos todos, esto está ganado. Y vimos lo que pasó, cómo tuvimos que sufrir y la suerte que tuvimos para pasar, que en este íbamos ya como diciendo, uy, Ay, ay, que encima los filiales no se nos dan muy bien, que tal, eran todo excusas para tal, pero bueno, Claro, al era final, una película que habíamos visto tantas veces, ¿no, Isidro? Claro. Acabar siempre igual.
que bueno, que íbamos pues con mucho, como yo digo, con el dodotis puesto porque teníamos mucho miedo, pero bueno, al final salió bien, tampoco en un partido brillante, tampoco fue de los mejores partidos de la temporada, fue mejor que el día del Calahorra, sobre todo porque defensivamente se ató muy bien a la gente buena del Bilbao Athletic, pero eso fue mucho, pero bueno, yo creo que la alegría fue una liberación cuando acabó el partido total, ¿no? Y yo creo que un juego de alegría que los que se volvieron para Burgos ese día, los que nos quedamos ahí a dormir, bueno, creo que dormimos a pierna suelta después de disfrutarlo mucho. Y luego ya no solo eso, que asciendas, sino la presión que había en el tema de que dependía la viabilidad del club de si no ascendíamos, de poder seguir o no poder seguir. Por lo tanto, joder, era muchísima presión por todas partes, ¿no? ¿Tú qué recuerdas estaba el futuro del partido, míster? Futbolísticamente, ¿qué recuerdas? Futbolísticamente, el Burgos salió mejor la primera parte, ¿recuerdas? Mucha presión, unos minutos de Necundabarrena increíbles. O sea, yo creo que defendimos mucho más arriba, mucho más intensos, más juntos, con una marcha más. El día del Calahorra parece que estábamos esperando a ver qué pasa, y al final, joder, cuando esperas, muchas veces pues el contrario te golpea, ¿no? Y yo creo que el Burgos dio un paso hacia adelante. Yo creo que es un poco, fíjate, esos dos partidos es un poco lo que ha pasado en la primera vuelta de esta liga del Burgos. Es decir, sí, yo entiendo que hasta hace 4, 5, 6 partidos, el Burgos, bajo mi punto de vista, la defensa la metía demasiado atrás, y llevamos 6 partidos o así que defendemos 30 metros más adelante, y eso significa una presión mayor, una intensidad mayor del equipo, y que si robas estás más cerca de la portería contraria. Luego teníamos un inconveniente, que al defender tan atrás, luego el tema de las transiciones tampoco eran buenas, porque ni teníamos velocidad, ni cuando las robábamos dábamos ese pase bueno para poder transitar y poderte presentar delante de la portería, ¿no? Y luego encima jugábamos con un delantero que no es para jugar así. Es decir, entonces yo creo que hemos ido evolucionando hacia bien, ¿no? El equipo, el entrenador en este caso, pues se ha ido dando cuenta un poquito, y ido ajustando, y al final yo creo que el equipo lo ha notado, y eso es lo que nos pasó. Ahora podemos perder algún partido, evidentemente, como Girona, por jugar con una defensa más adelante, pero claro, vas a ganar también muchos más, o al menos estás más cerca de ganar alguno más, ¿no? Yo lo tengo claro, y más si no tienes, joder, una contra impresionante, es decir que... En el plantío sí se han hecho goles en transición, sí, a golpe algunos, pero claro, casi siempre en casa y en determinadas circunstancias, ¿no? Corners en los que igual el otro equipo, el caso del Huesca, se quedaba muy vendido. Es cierto que no éramos un equipo excesivamente veloz. Sí, claro, es que no tenemos velocidad, y luego al defender tan atrás y encima con un delantero que no es de atacar espacios, que no era, ahora estamos jugando. Yo creo que la clave del Burgos, bajo mi punto de vista, ha sido Juanma Valcárcel, jugar entre líneas, llegadas, movilidad, el otro ataca espacios, y es el Burgos lo que tiene que ser. Y entiendo que si ahora se ficha, el equipo tiene que saber qué es lo que quiere, y lo que no puedes entender es que tengas 3 delanteros centros, como son Guillermo, como son Claudio Medina y Alegría, que son delanteros para jugar con extremos y poner muchos balones. Y el Burgos no tiene jugadores en banda que desborden y que centren mucho, por lo tanto ese tipo de delanteros pues les va a costar un mundo, ¿no? Por lo tanto, el Burgos tiene que buscar jugadores veloces, jugadores que ataquen espacios y jugadores que desborden, que no tiene, bajo mi punto de vista. Estamos viendo imágenes de aquel día en Almendralejo, de aquel ascenso. Lo cierto que, bueno, precioso, ¿no? Isidro estaba por ahí. Y estaba también, como decías, antes del viaje, ¿no? Que hemos visto hace unos segundos, cuando estáis hablando, estaba más atento a la tele, a nuestro cámara Javier peleando. Eso iba a decir. No sé qué estaba celebrando, pero algo estaba celebrando. Alguno que está por aquí hoy, en este plato, por ahí detrás, justo, ¿ven? Pues justo, ahí, ¿verdad? Alguno estaba por ahí disfrutando. Es que ahora es cámara de segunda, ahí le tienes. Sí, ahora es cámara de fútbol profesional, como decíamos, de profesional y ahora de fútbol profesional. Viendo también a la afición todas esas imágenes que rescataban nuestros compañeros técnicos, Isidro, el escape de emociones, ¿no? También. Sí, lo he dicho, fue una liberación total, ¿no? Es decir, cuando se pitó el partido y nos veíamos en segunda A... Ahí está, el momento, mira. ¿No? Pues fue algo... El momento que el servidor se encargó de estropear, ahí ya no. La emoción. No, normal, pero es que yo creo que estamos todos a flor de piel, ¿no? Es decir, lo ha dicho Félix, yo creo que éramos conscientes todos, no solo de subir el ascenso y esa emoción,
sino del futuro del club, ¿no? Que si no subíamos, es como ahora, si ahora también tenemos esa daga ahora mismo con eso, es decir, si el equipo baja, todos estamos con ese miedo de decir, ¿y qué va a pasar? Ya no es el descenso como tal, sino es que igual esto se acaba, por eso es la presión de que tenemos que seguir sí o sí, que no tenemos más opciones, que no hay plan B. Y luego la prima que les había firmado Caselli también. Ahora vamos a ir a... Eso para ellos. Ahora vamos a ir. Precisamente ahí estaba Antonio Caselli también emocionado, llorando, como principalmente los que peor lo habían pasado y los que más se lo habían ganado, ¿no? Eneco Undabarrena era un mar de lágrimas, llorando como un niño, por detrás Michu, los aficionados del Burgos, que tantas veces, como decíamos, habían visto esta película acabar de otra manera, de cómo acabó finalmente, que fue con victoria. Esto era como que no era para nosotros, ¿no, Félix? En los últimos años la gloria para el Burgos no estaba reservada, ¿no? Siempre era para el rival, para otro equipo. Es lo que tiene, cuando ganas solo uno, cuando ascienden muy poquitos y juegan muchos, pues al final te tiene que tocar, tiene que ser tu año, son muchas cosas, todo hacerlo perfecto, acertar en los fichajes, que tener la fortuna, en muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, está claro que con esos presupuestos lo lógico es que tengas más posibilidades, pero hablábamos, o hemos visto como el Badajoz, que en la Liga seguramente era el mejor equipo, con diferencia de todos los grupos, jugando en su casa, preparado para ascender, todo, lo tenía estadio, todo, sí. Todo, y resulta que se queda, ¿no? Por lo tanto, por eso digo que ya no hay que ser mejores, sino hay que competir bien, hay que tener suerte, tiene que ser tu año, son muchas circunstancias que cuando te toca, y lo importante es eso, poder estar ahí para poderlo intentar, ¿no? Lo que no es normal es la cantidad de años que ha estado el Burgos sin poder jugar fases de ascenso, una ciudad como esta, con una afición como esta. Eso sí que no es normal, pero sí que el resto, ya te digo, es una lotería, es muy complicado. Los ascensos son muy complicados. Puedes estar 20 años entrenando en una categoría y no ascender. Es muy difícil lo de los ascensos, y más en estas categorías ya que para meterte en la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el salto más difícil ahora mismo es el segunda B a segunda A. Luego, segunda a primera, yo creo que es mucho más fácil. Entonces, bueno, hemos dado el primer paso, el paso más complicado, y yo sigo pensando que con un poquito de fortuna, con esta afición que tenemos, yo no descarto que el Burgos pueda estar tranquilamente en 2 o 3 años en primera división, pero claro, siempre teniendo un poquito de fortuna, pues todos los problemas económicos que estamos teniendo, pues irlos solventando poquito a poco, y a partir de ahí, vamos, yo no pongo límites a este equipo por eso, por la ciudad y sobre todo el estadio que tenemos también, y una afición que está entregada. Es decir, ahora mismo es comparable a la afición del baloncesto, que seguramente sea la mejor afición de España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que reúne ahora mismo el Burgos todos los requisitos para en 2 o 3 años poder hacer algo importante. ¿Por qué no? De esa afición y de ese ambiente ya ha hablado Isidro Revilla nada más empezar esta tertulia y este repaso a lo que ha sido el 2021. ¿Por qué no hacer un Huesca o equipos de talla similar y seguir escribiendo nuestra propia historia y alcanzar esa primera división? Y sí, y un adiós obligado también en este 2021 por la gestión, por los agujeros, por... Sí, primero la ilusión, la contratación de Michu, y es cierto, el proyecto en segunda, pero cuando levantabas el mantel o la alfombra, ¿no? Debajo había demasiado escombro, ¿no? Había mucho, ¿no? La familia Caselli. Lo primero, antes de decir lo de Caselli, que compro lo de Félix de 3 o 4 años. Creo que eso ilusiona muchísimo a la gente y además es cierto. Es decir, si conseguimos en un par de años 3 estabilizar bien el proyecto deportivo en segunda A, podemos aspirar a mucho más, porque creo que la ciudad y la afición dan para ello. Dan para ello. Seguro. Respecto a los Caselli, está claro, vinieron con mucha ilusión, hicieron cosas muy bien, que fue ilusionar a la gente, pero claro, con el dinero de otros o sin dinero, engañando a muchos, que es la sensación que yo tengo, pues es fácil jugar, ¿no? Con pólvora ajena, ya sabemos cómo sigue el refrán, pues esto es lo que han hecho un poco los Caselli, ¿no? Es decir, hay que agradecerle en el sentido de esa ilusión que generaron, pero nos puede costar muy caro, y ahora pues el trabajo que tiene ahora el Consejo de Administración es tan grande para tapar esos agujeros y que por eso igual no nos deja crecer como nos gustaría hacerlo o tener un mejor proyecto deportivo, etcétera. Y eso es una realidad que hay que decir, ¿no? Y nos es decir, ha podido costar muy caro. Que nos ha podido costar muy caro. Es decir, que es que a 24 horas de terminar el plazo no sabíamos si íbamos a estar en segunda o no. Es decir, que esas son las cosas como son. Yo hay veces que he acusado al Consejo Administrativo tal un poco de oscurantismo, de tal, pero luego... Tiene su parte de culpa, evidentemente, también. Porque tiene su parte de culpa, pero con perspectiva también puedo entender
el que estén apurando términos, es decir, todo es entendible, ¿no? Es lo que Para digo. todos hay culpa y Que hay que responsabilidad, hacer, para como- bien y para como mal en hemos el dicho, arreglo. yo creo que también. lo que siempre hay que hacer es crítica constructiva, ¿no? Que no pasa nada. Es decir, el hacer una crítica constructiva y decir, mira, esto se ha hecho mal y creemos que se podía hacer así, y aceptarla como tal, yo creo que es positivo para todos. No como otros hacen, no, esto está mal, y está mal, y está mal. Y cuando hace bien, no, pero está mal lo otro. No, no. Yo, cuando está bien, y cuando está mal, decir un poco por qué está mal. Y yo digo que es que el problema que tuvieron, que es que sí, nos decían siempre el problema, pero nunca nos daban soluciones, ¿no? Aunque luego lo solucionaron, que al final es lo importante. Yo creo que les falta, el consejo que les daría, y sobre todo con para este 2022 que nos viene en unos pocos días, De nuevos deseos. A ver. esos nuevos deseos, es decir, joder, que ilusionen más a los aficionados. Tienen unos aficionados que están como locos por estar ilusionados, ¿no? Lo que ha dicho Feli antes de 3 o 4 años, eso yo creo que enardece a todos los aficionados, eso es lo que quieren oír. Pero que ninguno es tonto, todo el mundo sabe que es consciente de que primero nos tenemos que estabilizar en segunda y luego podemos enseñar algo más. Pero ¿por qué no ilusionar? No, y decir las verdades, mira, pasamos mal, pero vamos a intentar hacer esto, a ver si nos sale, ¿no? Y luego, claro, yo entiendo también, pues dicen, luego vendrán los agoreros, no, es que dijeron que iban a hacer esto y no lo han hecho. No, vamos a ver, vamos a intentarlo y luego si no se hace, decir por qué no se hace. Un poquito más de transparencia, que falta mucho, no solo en el Burgos, es una cosa general Pero eso en los que le últimos afecta a años- todo el fútbol. En los últimos años, sí, en el Burgos precisamente, aunque sea de todo el fútbol, como mucho silencio, no es salir a explicar a veces las cosas. Siempre, ¿no? siempre, mucho, no sé si oscurantismo, pero tú dices, como mucho temor a explicar las cosas, es decir, como que es que los aficionados fuesen niños pequeños que no van a entender las cosas y demás. Yo Que creo eso que, no hace otra cosa que alimentar los rumores. efectivamente, que es que alimenta la rumorología para bien y para mal, ¿no? Y normalmente, desgraciadamente, la rumorología suele ser para mal, no suele ser para bien. Y yo creo que les pediría eso, es decir, sin ningún miedo, sin ningún tapujo, decir pues, cosas que el Burgos sufra, porque yo entiendo que los problemas económicos y administrativos son importantes para ellos, ¿no? Que está claro, y en la gestión económica del club, al Consejo de Administración, es muy duro, porque lo deportivo al final pues lo dejan en su director deportivo, lo dejan en su cuerpo técnico, y si los resultados acompañan, no se tienen que meter mucho más en ello, pero el otro, por mucho que vaya bien lo deportivo, los números tienen que salir. Entonces, Ellos son empresarios. y entonces yo sé que para ellos les genera mucho trabajo, mucha tensión, pero yo creo que hay veces que compartir, yo creo que les iría mucho mejor. Lo entenderíamos mucho más y lo entendería mucho más todo el mundo, ¿no? La gente, mi consejo les daría, entre comillas, que consejos doy que para mí no tengo, como dice el refrán, pero creo que un poco falta transparencia y sobre todo porque esa falta de transparencia para mí falta ilusionar más a la gente. Es decir, al final quien ilusiona a la gente son los jugadores con las victorias, el entrenador y tal. Y yo creo que falta eso, ¿no? De que alguna vez los dirigentes del club, joder, pues generen esa ilusión y decir, pues vamos a intentarlo, vamos a hacer esto, a ver si sacamos el dinero, andamos con problemas, pero no os preocupéis, lo sacaremos como sea. Falta, para mí me falta eso. Félix, ¿algo que decir respecto a este tema? Bueno, la verdad que es un tema complicado, ¿no? Estuvimos Porque semana tras semana, ¿no? jugar- Va a traer el dinero el próximo martes. Claro. Que no, que es el próximo, que sí, de verdad. jugar con la ilusión, jugar con una ciudad, jugar con los jugadores, jugar con todo el mundo, la verdad que es duro y bueno, la verdad que normalmente, yo siempre digo que en el mundo del fútbol aquí nadie pierde nada, o por lo menos nadie quiere perder nada, y todo el mundo que viene siempre es a ganar dinero, porque es un negocio más el fútbol. Por lo tanto, sí que era sorprendente, ¿no? Sorprendente que vengan unos argentinos que, bueno, que regalen el dinero a todo el mundo, porque era regalar el dinero. Jugadores normales con unos sueldos mucho mayores que cualquier jugador de segunda A. O sea, auténticas locuras en todos los aspectos, ¿no? Y que bueno, que jueguen contigo, porque es que además ellos vienen, juegan contigo, te dejan tirado, tú desapareces y ellos se van y no pasa nada, ¿no? Por eso entiendo muchas veces que a mí me gustaría siempre que los presidentes fueran de la ciudad. Sí, o al menos el director general o el que esté por ahí Sí, comandando. por lo menos ¿no? que si la armas, joder, por lo menos que te quedes aquí y te digan las cosas a la cara, ¿no? Y me cago en 10, y que te cueste hasta salir de casa, ¿eh? Y algún cargo más dentro de un club, porque hay mucha corrupción y hay muchas cosas en un mundo donde hay mucho dinero. Pero sí que es verdad que los Caselli nos engañaron, hicieron un proyecto, y yo, en este caso, pues los Caselli, pues bueno, sí que es verdad que ilusionaron, pero gracias al consejo este, que pusieron dinero, si no los jugadores en enero se podían haber ido todos, porque cuando llevas 3 meses sin pagar a los jugadores, quedan libres todos. Es decir, que hay gente que dice, bueno, hemos ascendido,
gracias a Caselli, ¿no? No. Gracias al Consejo de Administración, que puso dinero a partir de octubre, porque si no lo pones, está claro, el jugador queda libre en enero y se va. Y a los jugadores que tragaron también. Claro, entonces Con dices, algunas joder, situaciones, ¿no? entonces a lo que vamos, nos volcamos demasiado con gente que viene de fuera, que está demostrado a lo largo de la historia que en un porcentaje altísimo vienen a lo que vienen, y cuando el proyecto lo coge alguien de casa apoyamos demasiado poco o no creemos. Y lo que tenemos que hacer es eso, apoyar mucho más a lo nuestro, y que cuando el presidente sean de aquí, ahora mismo está en el Consejo de Administración, pues todo el apoyo del mundo, porque al final, si a ellos les sale bien la cosa, nos beneficiamos absolutamente todos. Entonces, no me gusta la gente que juega con las personas, juega con el dinero y juega con la viabilidad, en este caso, del Burgos. No me gusta. Ya ha pasado en otras ciudades, ha pasado en el Málaga, ha pasado en muchos equipos donde te prometen el oro y el moro, pero claro, ¿a cambio de qué? Y si no le das ese cambio, ahí te deja el equipo tirado. Entonces, bueno, la verdad que el final ha sido bueno, gracias a la ayuda de los que están dirigiendo el club ahora, pero el riesgo ha sido enormemente demasiado peligroso para lo que podía haber pasado, ¿no? Aquí estamos, y ese es un año de experiencias en el fútbol, también con el Mirandés, que juega, por cierto, el domingo, ante el Real Zaragoza, recibe al Zaragoza en Andúba, 6:15, el Burgos lo hará el viernes, ante la Morevieta. Últimos partidos de 2021, también última prórroga de 2021, ya llegará 2022. Ha sido un placer compartirla con Félix Arnaiz Lucas, como siempre, míster. De verdad, súper agradecidos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, feliz año a todos y sobre todo lo que hablábamos antes. Muchísima salud para todo el mundo, a cuidarse y a ver si podemos disfrutar de una segunda vuelta donde tanto Burgos como Mirandés pues puedan mantener la categoría, ¿no? Ojalá. Lo mismo para el comandante Isidro Revilla, que estuvo allí en Almendralejo y que ha venido también para contarnos sus emociones de aquel día. Y sí, muchas gracias. Nada, a vosotros, feliz año para todos, que se cumplan nuestros deseos, que deportivamente pues todos cumplan sus objetivos, que está siendo un año duro. Al Mirandés también los mejores deseos, que hemos hablado poco de ellos y que están sufriendo más de lo esperado, y para mí tienen un gran equipo y muy buenos jugadores, deben de estar más arriba, y sobre todo que se acabe esta maldita pandemia y que por fin podamos disfrutar de la vida en general y del deporte en especial, porque la verdad es que esto nos deja disfrutar muy poquito y se nos ve aquí con las mascarillas y no nos pueden ver nuestras sonrisas, nuestras tristezas, etcétera, y este virus a ver si se acaba por fin, y que creo que es lo más importante para poder disfrutar todos de todo aquello que nos gusta. Que se vaya de una vez por todas. Isidro, gracias. Un saludo, un fuerte abrazo. La prórroga es el espacio de tertulia y de opinión más influyente de la televisión provincial en el fútbol, pero a veces llega a su fin, así que no se vayan porque a la vuelta tenemos más. Miren, el rugby, pedazo de año también, ¿no? En el Oval Nacional, una final de Copa del Rey, en División de Honor, con toda la cantera, el proyecto de cantera. Va a estar Ramón González Monchín para hablarnos de ese proyecto, jugadores sub-23. El Recoletas es otro de nuestros orgullos. Hay mucho deporte en Burgos. Vamos. ¿Cómo no hacer balance? También en el rugby, ¿no? Después de este 2021 tan mágico. Hoy nos acompañan Ramón González Monchín, un habitual de esta mesa de No Solo Fútbol, que es directivo responsable de la cantera del Recoletas Universidad de Burgos. Monchín, felices fiestas, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Samuel? Pues nada, igualmente a todos, felices fiestas, y el próximo año a ver si hay suerte y podemos ir mejorando un poquitín más. Ojalá. Hoy, fíjate, primer No Solo Fútbol con mascarilla, que no pensaba yo que iba a tocar, y no, eso a los aquí feos estamos. nos beneficia. Los guapos pues se fastidian, pero bueno, nosotros al fin y al cabo... ¿Verdad que sí, Marcos? Aquí está también Marcos Merino, Meri, que es jugador del Recoletas Universidad de Burgos Sub-23, tercer año en el club, y que tiene ahí a los amigos pendientes al otro lado de la tele, y seguro que a la familia también, ¿verdad? Marcos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y felices fiestas. Felices fiestas y esas cosillas. Me decía Meri, somos, de todo el grupo de amigos, ya solo somos dos los que no hemos salido en la tele. Hoy ya solo quedará uno, ¿no? Sí, ya es problema del último. ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama? ¿Podemos mandarle un saludo? Clarita. ¿Clarita? Sí. Clara.
Sí. Un saludo para Clara, ¿no? Puedes mandar para que animarla a que encuentre una cámara de televisión cerca. Bueno, cuando tengas ganas, vente a la 8, que aquí son buena gente. Vale, porque claro, cuenta esta historia, o sea, ¿cómo es que todos habéis ido saliendo en televisión? No suele ser habitual. Porque, vamos, tú sí que conocerás a Dani. Creo que sí, creo que de algo me suena un tal Daniel de la Fuente, sí. Compañero de Castilla y León Televisión. Trabaja en Madrid, Sí. entrevista tal, y me parece que es un tío muy bueno. Sí, señor. Vale, a Oreste. Correcto, pasapalabra. ¿Quién no le conocerá en pasapalabra? Ya a toda España, efectivamente. Luego tengo otro amigo, Johnny, que salió, pues, que entrevistaron a gente de Burgos y él, pues, salió comentando y tal el día del partido. Sí. El hermano de Clarita, que salió en la televisión por el proyecto de final de carrera. Ah. Y otro chico, Carlos, que creo que también salió en la televisión por un proyecto de final de carrera. O sea, que solo quedabais tú y Clara, y ahora solo Clara. Sí, ahora solo. Bueno, hemos venido para hablar de rugby y por eso nos hemos traído a Mary, que es uno de los talentos de este sub-23. 3 años ya, Mary, en el club, 3 ¿no? años, sí. Progresando. Me habías dicho que hasta entonces rugby, jugar poco o nada, ver No, mucho, había visto algo y quería practicar algún deporte y como soy un tío grandote, pues dije, a ver cómo se me da esto. Y bien, ¿no? Bueno, he sobrevivido, así que aquí sigo. Eso dirá Monchín. ¿Qué tal va Mary y los chicos del sub-23? La verdad es que la categoría sub-23 es una categoría, yo creo que nos ha dado muchísima vida. Es decir, había chavalillos que cuando pasaban de sub-18 ya a la siguiente categoría, que es senior, pues la verdad es que las categorías locales, provinciales, se quedaban un poquitín cortas. Y esta categoría nacional, joder, pues les da un nivel a todos, un nivel importante, experiencia, y la verdad es que yo creo que la gente está encantadísima. Y, bueno, yo personalmente también estoy encantado. Es una categoría que tiene un nivel importante y nos proporciona a nosotros la oportunidad de que los chavales pues progresen. Y jugando contra las mejores canteras de España. Eso es, en efecto. Más de 200 niños y niñas tenemos en la cantera del Recoletas Burgos Universidad de Burgos, que en un tiempo en el que el deporte parecía retrocedía en la pandemia, no en Burgos, que hemos estado muy bien, al revés, ¿no? Ha crecido y ahora lo hablábamos el otro día con Manuel Monchín, vamos a las concentraciones en Castilla y León, en España, y somos la envidia, ¿no? Sí, 2 Manolo. autobuses, referencia, barriendo en muchas categorías. Sí, esta vez con Manolón y con Vanessa, Sí. y la verdad es que es cierto, que la categoría, pero sí que tengo que hacer hincapié que hay que agradecer muchísimo a todos los padres y madres, que no se me enfaden ya nadie con esto. Entendemos que Entendemos dentro de padres es mamás y papás. Que no se enfade nadie, que o sea, es que son encantadores, o sea, tú no te haces ni la más remota idea lo que ayudan para difundir este deporte. Y durante la pandemia, que fue difícil, pues fueron ellos los baluartes para que los chicos siguieran todavía ahí. Y ahora cuando empezó este año, que parece que se habían relajado un poco los problemas, pues ahí continúan, y no solo continúan llevando a los niños al rugby, sino que continúan, les llevan a las concentraciones, ponen sus coches, ponen su gasolina, ponen todo lo que ellos tienen a servicio del rugby, y eso la verdad es que es de agradecer. Muchas veces hay deportes, sobre todo en deporte base, Ramón, yo creo que sin los padres sería imposible. Nada, imposible, imposible. Pero es que, mira, yo no voy a hablar del resto porque tampoco lo conozco mucho, pero te puedo hablar que del rugby, ahora mismo la cantera se está nutriendo de padres de jugadores de rugby. Y esos padres son los que son entrenadores, están ya en directivos, o sea, formamos una familia, y yo creo que eso es un poquitín la base del éxito que tenemos. Todos esos padres y madres que nos ayudan una barbaridad, apoyan de verdad lo que no está escrito, y de momento pues tienen ganas y ahí seguimos adelante todos. Qué bonito. Mary, cuéntame cómo ha ido este 2021 para el sub-23. Tendríamos que dividirlo en 2 fases, ¿no? El final de la temporada pasada hasta mayo-junio y luego el inicio de esta. Así en un pequeño viaje que nos pueda resumir. El final de la temporada pasada, al estar en la Liga Sub-23, una liga pues muy exigente, con mucho nivel, pues salimos igual un poquito, o sea, con alguna derrota y tal. Y el objetivo de esta temporada es principalmente formar jugadores que a futuro puedan estar en División de Honor. Esta temporada la verdad que nos está yendo mucho mejor, porque aunque al principio igual hayamos perdido algún partido,
los resultados no están tan distantes y hemos obtenido pues nuestra primera victoria en 2 años o así que llevamos, fíjate, en esta liga. ¿Contra quién fue esa primera victoria? Contra el Fénix. ¿Contra el Fénix? Y joder, al ser la primera victoria, pues eso, nos motiva y nos anima pues eso, a bajar a entrenar, a echarle ganas y a ver que por muy duros que sea el contrario, por muy grandes que sea, que la victoria no está tan distante, que, bueno, que es posible obtener alguna más. Y más allá de los resultados, también el juego, ¿no? Imagino. También encontrar una evolución día a día en el juego. Sí, ir mejorando en el juego, ir aprendiendo y cada uno de esas técnicas en las que se le da bien, pues explotarlas para, en conjunto con el equipo, pues lograr pues, los objetivos del mismo. ¿Tú de qué juegas, Meri? Yo juego de primera línea. De primera línea. ¿Y qué tal? No, hay golpes ahí, ¿eh? Hombre, cada vez llevo mejor lo de recibir los golpes, cada vez me duelen menos. ¿Tenemos alguna dolencia ahora mismo? No. ¿Ahora El último mismo? partido, por lo que me dice, me debí de romper la nariz. Mira, o sea, atentos a la respuesta porque yo, de verdad, Monchi se muere, claro, yo me estoy muriendo también. Pregunta, ¿tienes alguna dolencia? No, por lo visto me he roto la nariz. Esto es el rugby a veces, ¿no? No, sí es cierto que hay veces que, hombre, yo quiero pensar que lo dice es porque tenía un problema, le dieron un golpe y dice, bueno, pues me lo he roto, vale, fenomenal. Ya sabemos lo que nos pasa, ¿no? Pero, bueno, ¿que te duele o no te duele o cómo es esto? No, eso fue en el momento del partido en el que, o sea, pasará en el fútbol o en cualquier otro deporte, que estás ahí, o sea, en el partido tal, te llevas un pequeño golpe, como me pasó a mí, yo vi que estaba sangrando. ¿No le diste más importancia en ese momento? No, dije, bueno, estaré sangrando, ya está, pero claro, tú ahí no estás diciendo, ay, me he roto la nariz. Yo pensaba, digo, acabar el partido y ya luego pues habrá tiempo de preocuparse. Me río porque siempre parece que estáis hechos de otra pasta, macho. Lo digo de verdad, que no me duele nada, estoy bien y fíjate, y hablas de que te ha roto la nariz como quien se rompe fíjate, una uña, Samuel, o sea, yo ahí no voy a estar de acuerdo. que es de valorar. Yo no creo que la gente esté hecho de otra pasta, ¿No? es decir, no. Los cuerpos son los que son y aguantan lo que aguantan. Todo el mundo aguanta lo mismo. No creo que haya, bueno, un poquitín más, un poquitín menos. Pero es más a lo mejor el tema social de, por ejemplo, a ver, no, es que no quiero hablar del fútbol. ¿Crees que es un poco un mito, no? No quiero hablar del fútbol. ¿Crees que es un mito esto de que la gente del rugby, mira, te voy a hablar de que no del le dicen deporte. la verdad ni al médico y tal? El motociclismo. Yo un día decía que no sé quién, que se ha roto la clavícula y pilota, y ha quedado quinto. Dices, bueno, pues no le dolería mucho. Me explico, es decir, joder, la gente, las cosas le duelen, pero le duele igual al que juega al fútbol, al que juega al tenis, al que juega cualquier otra cosa. Sí, O sea, es decir, no sé, esta gente... otra cosa es que la dinámica de cada deporte, ¿vale?, te hace, es decir, aquí en el rugby sabes que si tienes una lesión nadie se va a preocupar de ti. Es decir, el juego va a continuar. Yo creo que el jugador de rugby convive más con los golpes, Eso ¿no? es decir, si te duele, te quedas, y si no sabes que te tienes que levantar porque el juego continúa. Sí. Claro, si el juego no continúa y lo que te interesa es perder tiempo, pues te quedas tiradito un rato, que el árbitro te para el partido y dices, bueno, pues aquí pasamos 2 o 3 minutillos. Entonces, no creo que sea un problema de que ni los jugadores de rugby, ni los ciclistas, ni sean superhombres o supermujeres, ni sean nada. Simplemente, pues que la cultura de cada deporte pues te hace jugar de ese deporte de una determinada manera. Pero es una opinión muy personal. No, mía, escucha, para eso está, vamos, hombre, y más acertada y seguro cercana a la realidad que la que podemos tener lo que estamos viéndolo desde la barrera, desde fuera. ¿Analizamos este 2021? ¿Repasamos este mágico 2021? Pues mira, hablas de 2021, pero esto es como para haber escrito un libro. Porque, claro, cuando las temporadas comienzan, no te comienzan el día que se juega el primer partido. Nosotros ya estamos empezando a preparar la temporada siguiente. Con lo cual, el 2021, entre comillas, 2020 se fraguó en 2019, que es cuando empezó la pandemia, marzo-abril, que nosotros como directiva tuvimos, pues claro, te juntas, te reúnes, todo teleconferencia, nos veíamos y empezamos a planificar, ¿y a dónde vamos? Que no sabemos, es que no sabes a dónde vas. Porque había todo incertidumbre, entonces dices, bueno, pues las premisas son poco presupuesto, hay que basarse en la cantera y vamos a ver por dónde llegamos. Y si descendemos, descendemos. Bueno, pues fue un año en el que, bueno, pues tuvimos, pues David no creyó conveniente o no se adhirió a esta filosofía y Juan, que fue el entrenador al final, pues sí, dijo, venga, adelante con ello. Y llegamos a una final de Copa.
Ramón. Pues fuimos adelante con ello y, chicos, los éxitos, yo creo, deportivos ahí están. Hemos sufrido mucho como perros, de verdad, ha sido horrible, pero deportivamente hay que agradecerle a Juan que diera un paso adelante y a José, porque Juan fue el que trabajó la llegada de José. Los dos entrenadores nos han dado un plus a este equipo que han hecho deportivamente pues la mejor temporada de la historia. Y es que pocas pegas se pueden poner. Un equipo como Burgos, en una final de Copa del Rey, pero es que pongámonos en cualquier deporte, es que es inimaginable. Entonces, nada más que orgullo, contentos y bueno, pues nada, seguir luchando para la próxima temporada. Y hemos visto a la gente en San Amaro disfrutar de nuevo del rugby, incluso con mascarillas, y ese gran éxito de la final de la Copa del Rey. Mary, ¿tú cómo recuerdas aquella final de Copa? La recuerdo pues muy tensa, porque, por ejemplo, en la época en la que digo, pues Burgos no va a ascender, ascender el equipo de División de Honor, ascendimos nosotros. Claro, llegar a la final de la Copa del Rey, pues joder, fue una alegría que nos llevamos, y nosotros, o por lo menos los que íbamos a animar, al igual que los jugadores, íbamos pues eso, a darlo todo y a irnos con la victoria a casa. Fue muy tensa porque veíamos que nuestros jugadores, pues eso, se lo daban todo, hacían las jugadas, lo hacían bien, pero al final, pues eso, el resultado no acompañó y bueno, disfrutamos de un buen día de rugby, aunque no fuera con la victoria para casa. Y estamos viendo precisamente otra fecha, también una Copa del Rey que acogió Burgos, en la que también jugaba Alcobendas, que ha sido pues también éxito reciente del rugby, yo creo, de esta ciudad a nivel organizativo. Este año hemos tenido otros partidos, como por ejemplo aquel de la nieve, ¿no? Monchín, en el que se ejemplificó, yo creo, que este equipo y esta unión es una familia. Vale, esto de la nieve es que lo de la nieve es para contarlo. O sea, llegamos a las 9 de la mañana al campo, o sea, tal como están las imágenes ahora, parece como que, bueno, pues es que era todo el campo lleno de nieve. Bueno, pues todo el mundo que estábamos allí, pero todo el mundo son directivos, que yo el primero que llegué allí estaba en Iñaki Sicilia recogiendo nieve. A partir de ahí, yo recuerdo ver a dos personas que eran socios del club llegar por la puerta de las ambulancias y decir, ¿en qué podemos ayudar? Los de ciencias decían que no jugaban, se iban a casa, que no jugaban. El árbitro decía que se jugaba. El presidente de ciencias igual, decía, mira, si nos vamos no volvemos, porque tampoco el ir y volver esto es mucho dinero. O sea, trabajamos todos como perros para poder dejar el campo tal y como se ve, para poder empezar a jugar. La verdad es que luego, después del partido y del partido sub-23, el campo quedó limpio, pero fue... Yo recuerdo además a Juan, nuestro exentrenador, que me llamó. Dice, Monchín, ¿qué pasa? ¿Se juega? Digo, tranquilo, a las 12:30. Ha dicho el árbitro que se retrasa media hora. Retrasamos, ¿no? Dice, no, pues claro, ellos estaban siguiéndolo a través de la tele. Y decía América impecable quedó luego el campo, ¿no? Sí, agradecimos mucho que jugase antes que nosotros el primer equipo para despejarlo un poquito más. Nosotros lo jugamos prácticamente sin nieve. Bueno, ha sido otro año de éxito también en el rugby y queríamos pues otorgarle, como siempre, el espacio aquí en No Solo Fútbol. Y como nos vamos quedando sin tiempo, pues desearle de nuevo felices fiestas a Monchín, a Ramón González, agradecerle, como hemos hablado, del trabajo de cantera de los entrenadores, de los padres, las familias, todo ese esfuerzo de ese año pandémico, todo, y su presencia también en estos Pues nada, datos. yo también agradeceros a vosotros la oportunidad que nos dais por venir a contar nuestras cosas, que la verdad es que es de agradecer, porque muchas veces no solo el hecho de hacerlas, sino es que pues necesitas exponerlas, que yo creo que es importante. Y la oportunidad que nos dais a nosotros, a los chavales de venir también aquí, a que sean un poquitín el espejo de lo que es el rugby. Ya sabes, encantados. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, Ramón. Y Mary, gracias a ti también. Bueno, ya has debutado, ya solo queda Clara. Ahora solo quedan con picadores. Gracias y felices fiestas. Gracias, igualmente. Hemos hablado de rugby en este tercer tiempo, a la vuelta balonmano y despedimos el 2021 en No Solo Fútbol. Venga. El año en el balonmano también merece un repaso. Este 2021, UBU San Pablo y Villa de Aranda. Alegrías, éxitos, también tristezas. Vean. El año
estaba para el entonces Blasgón y Bodegas Ceres Villa de Aranda en el pozo de la clasificación de la Liga Asobal. El equipo llevaba todo el curso oscilando en esa zona y no logró salir de ella en ningún momento. Se competía en muchos partidos y se gozó de oportunidades para llegar a soñar con la permanencia, especialmente en duelos directos en el Príncipe de Asturias. Sin embargo, esas opciones se esfumaron y los amarillos caían a plata tras una campaña aciaga marcada por el COVID, las lesiones y los problemas. Por su parte, el Ubu San Pablo iniciaba el 2021 en una situación opuesta en la segunda categoría del balonmano nacional. A pesar de ser un recién ascendido, el proyecto cidiano navegaba con soltura por la parte alta de la clasificación en la primera fase y se metía por pleno derecho en la pelea por el sueño de pisar la élite. En esa batalla, la inexperiencia de los de Nacho González acabó pasando factura ante rivales mucho más curtidos y la posibilidad se escapó. Después de unos meses de descanso, ambos planearon el curso 21-22 emparejados en el mismo grupo de la División de Honor Plata. El ahora Tubos Aranda apostaba por el mantenimiento de un núcleo de hombres del año pasado, aderezados por apuestas tanto nacionales como extranjeras, con Alberto Suárez de nuevo al mando de las operaciones. Sin embargo, todo comenzó pronto a torcerse. Graves problemas con la dirección deportiva y con la propia plantilla acabaron costándole el puesto al asturiano. En su lugar se dio la alternativa a Sara López. La madrileña cogía las riendas del equipo y a sus órdenes las sensaciones han sido agridulces. La irregularidad, la escasa aportación de algunos jugadores y la mala fortuna han dejado a los amarillos en estos momentos penúltimos con 8 puntos. Por su parte, el Ubu San Pablo daba una vuelta de tuerca y apostaba por varios cambios en su plantel en busca de más empaque. Sin embargo, las lesiones de hombres clave como Alberto Pinillos torcieron el rumbo de los rojinegros, que acusaban la baja de su capitán. Su desempeño tampoco era el esperado y por ello se cerraba una llegada de lujo, Igor Karlov. El ruso ha sido para que el Ubu San Pablo haya acabado segundo a pesar de los tumbos dados y consiguiera dar la campanada apeando a Inkarlovs a Cuenca en la Copa del Rey. El primer encuentro liguero de 2022 será el 15 de enero para ambas escuadras. Tubos Aranda recibirá al líder Cisne y el Ubu San Pablo se irá a la cancha de la Canora Atlético Novas. Y con Mariano Ortega, recientemente fichado como nuevo técnico para el Tubos Aranda Villa de Aranda, Sara López seguirá en categorías inferiores. Y hasta aquí este viaje de No Solo Fútbol en 2021, el último programa del año. Ha sido un placer acompañarles, sobre todo gracias a ellos, nuestros deportistas, porque además de San Pablo, Tizona, Burgos, Mirandés, Balonmano Villa de Aranda, Ubu San Pablo, hay muchos más. Con ellos les dejamos hasta la semana que viene, hasta 2022. Adiós. 5, 4, 3, 2, 1. Frena a la izquierda, 3.